En Pasión por el Rayo Radio te ofrecemos toda la actualidad del Rayo Vallecano con las voces de los protagonistas. El mejor análisis de la jornada, las ruedas de prensa, las declaraciones de los jugadores, nuestra opinión. Y todo con el sello inconfundible de Pasión por el Rayo Radio. Pasión por el Rayo Radio. Vivimos el Rayo y lo vivimos contigo. Hostia, está dentro de fuera. Hostia, está dentro de fuera. Hostia, está dentro de fuera. Lunes noche empieza el show. En clave de franja te espera ya. Noticias frescas te traerá. En Pasión por el Rayo Radio. Pues espero que lo tenga claro ya y que no siga dándole vueltas a si está dentro o está fuera. Porque ya lo digo yo, estaba dentro. Bueno, hay que ponerle una sonrisa a la vida porque si no uno estaría amargado pues los 365 días del año con cosas como las de este fin de semana una vez más. Bienvenidos a Enclave de Franja, bienvenidos a Pasión por el Rayo Radio. Los saludos de Miguel Ángel Tejeda, es un placer estar con vosotros un lunes más en este 23 de febrero del 2026 a las 9 en punto de la noche. Arrancamos este programa en el que vamos a hablar de ese empate del Rayo Vallecano ante el Betis, en ese empate de la polémica, en ese empate de los penaltis, no penaltis, de las faltas o no faltas, de las tarjetas rojas o no rojas, de todo lo que ocurrió en la Cartuja entre el Betis y el Rayo. 1-1 al final, reparto de puntos y polémica por todas partes. Escucharemos a los protagonistas, analizaremos lo que ocurrió en el partido y las jugadas polémicas, y además hoy también nos va a visitar como invitado especial Sergio Cunningham. Teníamos muchas ganas de hablar con él desde hace ya tiempo. El Rayo ya le hizo su homenaje, el Real Madrid también, en Inglaterra también se lo hicieron. Y en el recuerdo de Laurie Cunningham siempre, y nosotros vamos a hablar con él de todo eso y demás cositas. Y como siempre lo analizaremos absolutamente todo con Nacho Herrero, tendremos nuestra columna de opinión y repasaremos los números de la jornada, los resultados y la clasificación. El Rayo de momento una semana más fuera del descenso. Y eso es una gran noticia después de la victoria contra el Atlético de Madrid y el empate ante el Betis, 4 puntos contra dos rivales muy pero que muy complicados. Recuperando sensaciones, recuperando el buen fútbol y sumando puntos, que eso es lo importante. Y además en la semana en la que vamos a conocer el rival que va a tener el Rayo en la Conference, será el jueves cuando se decidan los partidos de 16avos de final, donde saldrán los dos posibles rivales. El viernes el sorteo para saber si vamos para un lado o para el otro del cuadro, si se cumplen los pronósticos, a Turquía o a Polonia. Todavía está por decidir porque los macedonios y también los finlandeses todavía tienen algo que decir en las eliminatorias, pero los favoritos son los polacos y los turcos. Veremos. Esto es Enclave de Franja, arrancamos. El Rayo empató en su visita a la Cartuja ante el Betis en un partido, como decía en la presentación, marcado por la actuación arbitral y la incidencia del VAR. Tras el recuento de los 5.300 y pico espectadores que fueron a Butarque, la media de asistencia de los partidos del Rayo se sitúa por primera vez por debajo de los 12.000 espectadores. Menudo fiasco. Lo de Butarque, lo del partido contra el Atlético de Madrid, ya conocéis la historia porque la hemos tratado aquí con profundidad y en profundidad en este programa.
El juez único de competición decidió que los 3 puntos del Rayo Oviedo no son para el conjunto asturiano y que la fecha del 4 de marzo quedaba en suspenso hasta la decisión de apelación. El lío continúa también con ese partido. ¿Por qué? Porque el Oviedo además va a seguir, lógicamente, reclamando la victoria hasta las últimas consecuencias. Hacen bien. Isi con su gol ante el Betis suma 22 y se sitúa quinto máximo goleador del Rayo en primera división, empatando con Bolic y superando a Morena, Piti y Mitchell. Palabras mayores, ¿eh? Por delante tiene a Guillerme, Bolo, Alberto Bueno y Álvaro García. Casi nada. Enhorabuena también para Isi. Y en clave de otros equipos, el juvenil empató ante el Atlético de Madrid, el mejor resultado de la jornada, sin duda alguna, aparte del primer equipo, mientras que filial y femenino perdieron una semana más y se complican la permanencia los dos. Y cuando pasan 6 minutos de las 9 en punto de la noche, este es el momento en el que nosotros empezamos con el contenido del programa de hoy. Gracias por estar ahí. Hola, soy Francisco Medina Luna Piti, exjugador del Rayo Vallecano, y estás escuchando Pasión por el Rayo Radio. Puedes esperar a que te lo cuenten o puedes verlo por ti mismo. Pasión por el Rayo Radio. Puedes escuchar lo que te digan o puedes opinar tú mismo. Pasión por el Rayo Radio. En Pasión por el Rayo Radio te contamos la actualidad del Rayo Vallecano. Compruébalo tú mismo. Pasión por el Rayo Radio. Toda la actualidad del Rayo en Pasión por el Rayo Radio. Pasión por el Rayo Radio. Estás escuchando Pasión por el Rayo Radio. Por el Rayo Radio. Pues como decía, Betis y Rayo se repartieron los puntos en un partido marcado una vez más por la actuación arbitral y por la influencia del VAR, que fue mucha. El Betis empezaba el partido más entonado y al cuarto de hora ya se veía por delante en el marcador. Los verdiblancos de mitad de campo hacia arriba se asociaban muy bien, generaban muchas dudas en la zaga de un Rayo solidario y trabajador como siempre y que poco a poco iba a ir cogiendo protagonismo en el partido. Ratiu y Acomac por la derecha llevaban gran parte del peligro de un equipo que empezó a generar jugadas de ataque y que vería recompensada su recuperación en el partido con el tanto de Isi tras una llegada por la banda derecha. Yo diría que Ratiu, Acomac y Isi fueron los mejores jugadores del partido. De ahí seguro que muchos, si lo habéis elegido, lo estáis eligiendo en el MVP Red Piso de esta semana, a Isi Palazón por su gol, pero también los dos hombres de banda, muy buen partido. En la segunda mitad el Rayo fue muy superior al Betis, que había ido de más a menos. Los verdiblancos pidieron penalti por una falta de Mendy sobre el Cucho Hernández, que el colegiado señaló fuera del área, sin llamada del VAR, aunque estuvo 4 minutos revisando la jugada y revisándole y esperando a ver qué decidían. Al final decidieron que no iba a visionarla y que todo se quedaba con lo que había decidido el árbitro sobre el terreno de juego. Falta a escasos centímetros de la línea, que fue donde puso el pie Mendy, fuera del área. Y el Rayo dominaba el encuentro, generaba peligro y buscaba la victoria hasta que en una acción de despeje del jugador del Betis, Valentín, iba a terminar impactando en el tobillo de Ratiu con el pie del rumano sobre la línea del área y el colegiado iba a señalar la falta. Pues bien, esta vez sí hubo llamada del VAR, le llamaron para ver si esa entrada que estaba pisando el tobillo del lateral derecho del Rayo era merecedora de cartulina roja. Al final dijo que no era roja, estuvo revisando si era penalti. Como hemos escuchado al principio del programa de hoy, no tenía muy claro si era dentro o fuera. Si era dentro o fuera, era dentro. El pie estaba puesto sobre la línea cuando le pisan el tobillo, pero decidió que
que no era penalti. En los minutos finales el Betis recuperó protagonismo y Antony tuvo una gran ocasión desbaratada por Batalla. Se quedó hecho polvo el delantero brasileño del Betis después de marrar esa ocasión que le hubiese dado los 3 puntos a su equipo en un partido en el que el Rayo mereció llevarse la victoria, aunque Pellegrini no estaba muy de acuerdo con Íñigo Pérez. Y después de contar lo que fue a grandes rasgos ese partido que finalizaba en empate, vamos a escuchar a los protagonistas. Primero al técnico del conjunto verde y blanco, al técnico a Pellegrini, que decía lo siguiente a la conclusión del choque. Bueno, así es. Yo creo que fue un partido bastante parejo, donde nos pusimos ventaja y en el primer tiempo el Rayo quizás en la única jugada peligrosa que llegó a nuestra área la pudo convertir. Nosotros tampoco creamos muchas ocasiones para haber afianzado el marcador. Después en el segundo tiempo, bueno, vienen esas 2 acciones, una en cada área, que la verdad que son más que extrañas, de que se pare el partido 8 o 9 minutos. Por una falta que no reclama ninguno de los 2 equipos, ni en el área nuestra ni en el área de Rayo. Después de eso creo que los últimos 10 minutos fueron bastante buenos nuestros y tuvimos la ocasión como para haber ganado, pero en términos generales creo que fue un partido bastante parejo. A ver, si en los 90 minutos no me acuerdo alguna tapada de Álvaro Valle como para haber hecho otro gol el Rayo. Solamente tengo esa llegada al primer tiempo. El segundo tiempo, si bien dominaron ellos un poco más, no tuvieron ninguna ocasión clara. Nosotros sí tuvimos 2 ocasiones muy claras, así que cada uno tiene su visión de partido y hay que respetarla. Bueno, me ha parecido que el VAR intervino muy mal, primero porque ninguno de los 2 equipos reclamó ningún tipo de falta, el árbitro lo había cobrado fuera del área. Si no hay reclamo, no se puede demorar 7 o 8 minutos para saber si hay una uña dentro del área o una uña fuera del área. Yo creo que el VAR tiene que intervenir en cosas importantes, que hay en errores importantes también del árbitro. Si está medio metro adentro, el árbitro cobra penal, o sea, cobra tiro libre afuera, tiene toda razón de intervenir. Creo que fue exactamente igual en las 2 áreas, en ninguna de las 2, ninguno de los 2 equipos reclamó ni a favor ni en contra. Se perdieron, no sé, 8 minutos por lo menos, creo, por cada una de las acciones, así que me parece una muy mala intervención del VAR sin ninguna necesidad. No la he visto ninguna de las 2, no me interesa verla ninguna de las 2. Le dije, ninguno de los 2 equipos reclamaron ningún tipo de penalti. Fue una intervención del VAR quizás por exceso de emoción, no sé, pero la verdad es que es increíble que haya intervenido en esas 2 acciones. Bueno, pues a ver, por partes, exceso de emoción. Estaban muy emocionados en el VAR y se vinieron arriba, según Pellegrini, y entonces querían charlar con el colegiado, que estaba plácidamente disfrutando del partido abajo, y le llamaron pues para eso, para charlar un ratito. Oye, ¿qué tal vas? ¿Cómo lo llevas? El otro, pues como veía que no protestaba nadie, que no protestaban ni los del Rayo ni los del Betis, pues rápidamente tenía que haber dicho, vale, que no protesta nadie, esto no se tiene que revisar, y si hay una uña dentro o una uña fuera, o si está pisando la línea claramente y le da en el tobillo cuando tiene el pie apoyado sobre la línea claramente, según el técnico del Betis, pues no hay que revisarlo, no hay que estar ni 1 minuto, ni 7, ni 15, ni ninguno, que no protestaron, dicen. Bueno, pues ya está, pues como no protestaron, nosotros tenemos que decir que no hubo nada, ¿no? Y lo que vimos fue cómo Mendy ponía el pie y tocaba al Cucho, que el Cucho hacía un escorzo y se tiraba como si le hubieran pegado un tiro, y lo podéis ver en las imágenes claramente, en la cámara lenta se ve clarísimamente, y en la otra acción cómo Ratiu tiene puesto el pie sobre la línea y la planta con impacto total en el tobillo del jugador rumano. De eso no hay discusión, y después podemos entender o discutir si era o no era falta, si con el reglamento se tenía que señalar la falta. Si señalas la falta es penalti, no hay más. Si señalas la falta es penalti. Y lo de que si no protestaron ninguno de los 2 no se puede estar revisando la jugada no tiene absolutamente nada que ver. Ellos tienen que hacer su trabajo y lo tienen que hacer bien, y lo hicieron muy mal, en eso estoy de acuerdo. Vamos a escuchar a Íñigo Pérez, que habló de todo menos de todo esto, porque ya sabéis que el técnico del Rayo tiene por costumbre no enjuiciar ninguna acción, ninguna decisión de los colegiados, ni del árbitro ni del VAR.
nada, ni cuando es a favor ni cuando es en contra. Yo creo que es el único entrenador de toda la primera división que no habla de los árbitros, y por más que se lo preguntemos o por más que se lo preguntéis o que le pregunten, él dice que no contesta esas preguntas, con lo cual de eso no hablo, del partido sí. Este es Íñigo. Pienso que el partido ha estado disputado, creo que ha habido momentos para uno y para otro. En líneas generales he tenido la sensación, o tengo la sensación ahora mismo que hemos dominado, hemos producido lo que queríamos producir en este campo y ante este equipo tan complejo, sabiendo que en cualquier momento el Betis, de una jugada que no esperas o que no eres capaz de vislumbrar, 5 segundos antes, después te hacen gol. Entonces, bueno, es un partido que está muy bien jugado por nuestra parte y que nos sirve para tenerlo de referencia. Bueno, no sé si estáis al corriente, pero siempre permanezco al margen de las decisiones arbitrales, así que seguiré con esta línea. Sí, es cierto, estoy de acuerdo que este año tiene toda la pinta que, bueno, encontrar la permanencia en Primera División será complejo. También es cierto que nosotros, cuando empezamos cada temporada, sabemos que va a ser nuestro proyecto deportivo, permanecer y sobrevivir. Entonces, hasta ahí creo que estamos en las líneas marcadas. Y después, ahora mismo tengo la sensación de haber perdido 2 puntos. Quizás sea por lo que ha sucedido en el partido, pero tengo esa sensación. Creo que posterior y cuando el tiempo vaya pasando, valoraremos justamente que es un punto ante un gran rival en la situación en la que estamos. Entonces, pero ahora mismo no te puedo mentir, la sensación es otra. Bueno, pues evidentemente ya han pasado unas cuantas horas. El punto contra el Betis es un buen punto. En casa del Betis es muy buen punto. Antes de jugar ese partido, seguramente muchos hubieran firmado empatar con un equipo que está ahí en la zona alta de la clasificación, que está jugando en Europa, que está en puestos europeos, que lo está haciendo muy bien y que venía con buena dinámica también. Después de lo que sucedió, después de ver el partido, uno diría que el resultado se queda corto, pero bueno, pues 3 contra el Atlético de Madrid, muy importantes, porque muchos de los rivales que tiene el Rayo por ahí abajo no van a conseguir sumar esos 3 puntos contra el Atleti, y 1 contra el Betis, que más de lo mismo, a pesar de que el equipo mereció más y jugó muy bien. Bueno, pues un punto más para sumar esos 4 en esos 2 partidos y, oye, bueno, pues a olvidar de momento lo que sucedió en la Cartuja, que ya viene repitiéndose a lo largo de la temporada, que ya viene también de la temporada pasada con los grandes, y que una vez más pues volvió a suceder. Otra decisión que perjudica, que penaliza al Rayo Vallecano, sin ningún lugar a dudas. Vamos a seguir escuchando a protagonistas. Vamos con uno que tiene pasado en el Rayo Vallecano, que ahora está en el Real Betis, que ha jugado en otros equipos como la Real Sociedad y que estuvo sembrado, bueno, le vais a escuchar. Este es Diego Llorente. Luego analizamos un poquito también lo que dice. Pues mira, a ver, yo entiendo que es un trabajo muy complicado, tanto ser árbitro de campo como ser árbitro de VAR, pero creo que estamos perdiendo un poco la esencia de lo que es el VAR. El VAR entró para jugadas claras y manifiestas. Si estás 5 minutos viendo una acción, ya no es ni clara ni manifiesta, por lo que sea, porque no ves, porque no hay cámaras lo suficientemente que muestran la jugada. Creo que le hace un flaco favor al árbitro de campo tenerle 5 minutos esperando. Se han hecho normas como la del portero para favorecer el ritmo del juego y de repente estás 5 minutos esperando, luego la de Valentín. Pues bueno, mismo Isi, que yo la verdad es que le agradezco, porque hoy en día hay muy poco de eso. Le ha honrado decir al propio árbitro que ha llegado antes Valentín que el jugador del Rayo, y de la inercia de despejar el balón, evidentemente esa pierna no puede desaparecer. Es una jugada pues evidentemente al límite, pero creo que hay un reglamento que no siempre hay que ir interpretando como robots, y vuelvo a repetirlo del principio, es un trabajo muy difícil, pero creo que hay muchas veces que el VAR le dificulta un poco la labor al árbitro de campo. Bueno, porque es lo que te digo, desde el principio el árbitro lo que repetía era que había llegado antes Valentín, y que de una fuerza excesiva al despejar el balón, pues le da al jugador del Rayo. De ahí a mostrar roja, creo que hay un abismo. Creo que hay que saber interpretar muchas veces jugadas del fútbol, que no es fácil, pero los que jugamos al fútbol creo que lo vemos claro. Hoy Isi y yo estamos en la misma opinión, y bueno, ya te digo, cosas que pasan. Cosas que pasan, ¿no? Una jugada al límite, lo dice él.
y que no hay que interpretar el reglamento como si fuesen robots. No, claro, hay que interpretarlo a conveniencia, ¿no? No hay que ir a ver qué es lo que pasa. Si realmente hay algo que interpretar en el reglamento, pues es lo que tienen que hacer los árbitros, ¿no? Luego se pueden equivocar o no, pero yo no entiendo muy bien los razonamientos de Diego Llorente en este caso. Entiendo que considerar si es roja o no roja, pues ahí sí puedo estar de acuerdo en que la intensidad de la falta o que como es un despeje, pero si has pitado falta, ya no hay discusión posible. Hay que ver dónde es la falta. Y la falta se produce sobre la línea y por tanto es penalti. Y eso no tiene ninguna discusión. La falta la puede tener, pero una vez que el colegiado ha indicado falta, es penalti. Ni más ni menos. Y ahí no entran. Y bueno, pues y sí, yo creo que lo que le estaba diciendo tanto a Diego Llorente como al colegiado es que es una acción evidentemente de juego, que despeja el balón y que por tanto él no consideraba que fuese roja. Entiendo que no, lo que estaba diciendo no era que no considerase que fuese falta, porque la falta no parecía en discusión en ningún momento, ya estaba señalizada, la falta parece que nadie la discute y por tanto lo que estaba diciendo Isi es que es una acción de juego y que por tanto tampoco era para la expulsión. Le vamos a escuchar. Pues he hablado con Juan en esa acción y le he dicho que se guiase por lo que había visto en la realidad. Los futbolistas también tenemos que ayudar a los árbitros en este caso, hay que ser honestos, ¿no? Y yo creo que es momento de serlo con tanta discrepancia que hay en la sala VAR y en la sala VAR, pero bueno, estamos aquí para ayudarnos entre todos. Le he dicho también mi opinión, me la ha agradecido y ya está. Le honra también que vaya al VAR y siga con su decisión. Y ha dicho que no ha visto nada. Bueno, pues la decisión era que era cartulina amarilla y que era falta. Por tanto, bueno, pues mantuvo la decisión errónea en cuanto a la falta o el penalti, porque si es falta, es penalti. Eso es lo que decía Isi. Vamos a escuchar ahora a Álvaro y a Gumbau, que en declaraciones al medio oficial del Rayo pues obviaron todo el tema de la polémica, las protestas y demás, se centraron en el partido y en lo contento que estaba Álvaro también. Vamos a escucharle. Sí, creo que ha sido un partido largo, que el equipo creo que ha estado muy bien. Hemos metido mucha intensidad, hemos tenido quizás las ocasiones más claras y ha sido una pena pues no llevarnos los 3 puntitos. Sí, porque estamos fuera de casa, nos meten gol pronto, es verdad que el principio del partido pues no hemos estado bien, ¿no? Quizás un poco desacertado, ¿no? En la toma de decisiones y creo que después lo hemos corregido bien, hemos terminado la primera parte muy bien también y la segunda parte pues ha sido nuestra. Sí, increíble, ¿no? O sea, nunca me había imaginado llegar a esa cifra, esto lo he dicho ya varias veces este año, eso creo que es bueno y ojalá pues seguir sumando muchos más partidos. Pues sobre todo para mi familia, ¿no? Que son los que siempre me han apoyado, a las buenas y en las malas, sobre todo en las malas que son cuando más apoyo necesita uno y después pues disfrutar del día a día, disfrutar de cada grupo, ¿no? que he podido disfrutarlo aquí dentro y a seguir sumando. Pues esas eran las declaraciones de Álvaro García después de la finalización de ese partido en el que seguía sumando partidos para convertirse en el que más partidos ha disputado con la camiseta del Rayo en Primera División. Enhorabuena para Álvaro. Vamos a continuación con Gumbau, con Gerard Gumbau, que decía esto. Sí, ha sido infinito, ¿no? Pero creo que el equipo ha hecho un mérito increíble para empatar este partido, incluso poder ganarlo. Hemos empezado perdiendo, no se habían puesto las cosas como queríamos, pero el equipo sigue creyendo en lo que hace, hemos seguido haciendo nuestro juego, jugando en campo rival y hemos podido empatar el partido e incluso ganarlo, así que muy contento por el trabajo realizado. Sí, y además que ellos cuando se ponen por delante tienen jugadores muy rápidos en transición ofensiva y nosotros pues desde el control de juego, desde la táctica y saber dónde jugar para hacerles daño, hemos conseguido empatar este partido
hemos seguido con personalidad, sabemos que estamos en un momento que hay que aprovechar y bueno, no doy por bueno el punto porque siempre queremos sumar de 3, pero en un campo así pues hay que darle este valor. Sí, incluso si me apuras en el Bernabéu también yo creo que nos tuviéramos que haber llevado algo más. Estamos de las mejores ligas del mundo, los equipos son exigentes y sacar 4 puntos contra este tipo de rivales te sigue afianzando y creyendo en lo que haces, así que debemos seguir en esta línea y ya en casa contra el Athletic sumar de 3. Pasión por el Rayo Radio, pasión por el Rayo Radio, toda la actualidad del Rayo Vallecano en Pasión por el Rayo Radio. Columna de opinión en Enclave de Franja. A ver si consigo ser claro sin encenderme. A ver si consigo dar mi opinión sin el juliganismo que suelo ver, leer y escuchar en decenas de medios que se consideran imparciales y defensores del periodismo a ultranza, pero que a lo único que se dedican es a ensuciar la profesión y el fútbol. No me gusta, y no suelo hacerlo, pero hoy voy a hablar del último arbitraje sufrido por el Rayo. Lo de Martínez Munuera fue de traca. En Sevilla se rasgan las vestiduras ante un supuesto penalti cometido por Mendy sobre el Cucho. No dicen nada de la exageración del colombiano que, siguiendo la estela de los grandes actores del fútbol español, hizo un escorzo y un piscinazo merecedor de 5 dieces si de valorar la capacidad artística del jugador verdiblanco se tratara. Dicen que el pie estaba sobre la línea. El de Mendy lo pone fuera. No le pisa, no le golpea y el contacto, recordemos que el fútbol es un deporte de contacto, no parecía suficiente para tal caída. Dicho esto, estar más de 4 minutos esperando una decisión del VAR me parece lamentable. En eso estoy de acuerdo. Pero mucho más lamentable fue la segunda jugada polémica del partido. El despeje de Valentín fue interpretado por el colegiado como falta y por fuerza excesiva, cartulina amarilla. Hasta ahí todo normal. El resto, un circo. El VAR le llama para valorar una roja. El árbitro dice que no hay impacto total. Y cuando se pone a revisar si el contacto es fuera o dentro del área, llega el show. Dame otra imagen, ponmela en dinámica, no lo tengo claro, slow motion, dame una hide behind, desde la inversa, hacedme zoom en el pie. Y después de todo eso, nada de nada. Mantiene la falta, mantiene la tarjeta amarilla y pese a que se ve claramente que el pie de Ratiu está sobre la línea y el de Valentín sobre el de Ratiu, no lo tiene claro. Sinceramente, no entiendo nada. El del VAR, yo no sé si debió entender que el árbitro se equivocó al señalar la falta y que no quería hacer más sangre, pero claro, sí le llama para que revisara una posible roja. Y al preguntar si es dentro o fuera, la verdad es que no le ayudan demasiado ni con las imágenes ni contestando, aunque se viera claramente. ¿No debería haber llamado el VAR al árbitro para señalar penalti? Para mí, la negligencia es evidente, de uno y del otro. Y discrepo con Isi, porque yo no creo que sea un rasgo de personalidad mantener una decisión, salvo que únicamente hablemos de la roja, porque una vez señalada la falta y entendiendo que lo era, ya que tras la revisión así la mantuvo, le faltó criterio y valentía para indicar los 11 metros. A ver cuándo empezamos a entender este deporte, los contactos tras tocar el balón, el uso de fuerza excesiva, el full impact, las caídas exageradas de futbolistas, los penaltis por manos y sobre todo, la función del VAR, porque no hay quien se aclare. El caso es que el Rayo siempre se ve perjudicado por esas decisiones que Íñigo nunca quiere enjuiciar, pero ante las que ya no me voy a callar. Nos pasó ante el Barcelona y la desconexión del VAR y un penalti inventado. Nos pasó ante el Atlético de Madrid y esas rojas que se fueron al limbo. Nos pasó en el Bernabéu, el tiempo añadido y el penaltito de Mendy ante Brahim. Nos pasó ante Osasuna con un penalti con el culo del Pacha. Y nos pasó ante el Betis con una vergonzosa conversación entre el árbitro y el VAR, que no creo que sorprenda a nadie,
también perjudicó al Rayo, por mucho que se quejen en Sevilla. A mí me parece estupendo que Íñigo no quiera hablar de estas jugadas, pero creo que sin entrar en el juliganismo de otros, nosotros sí debemos contar las cosas como son. Y en ello estamos. Hola, soy Alicia, exjugadora del Rayo Vallecano y estás escuchando Pasión por el Rayo Radio. Puedes esperar a que te lo cuenten o puedes verlo por ti mismo. Pasión por el Rayo Radio. Puedes escuchar lo que te digan o puedes opinar tú mismo. Pasión por el Rayo Radio. En Pasión por el Rayo Radio te contamos la actualidad del Rayo Vallecano. Compruébalo tú mismo. Pasión por el Rayo Radio. Toda la actualidad del Rayo en Pasión por el Rayo Radio. Pasión por el Rayo Radio. Estás escuchando Pasión por el Rayo Radio. Por el Rayo Radio. En clave de franja, en Pasión por el Rayo Radio, con Miguel Ángel Tejeda y Nacho Herrero. Pues media hora de programa ya cumplida, ya superada y tiempo ahora para hablar con el gran Nacho Herrero. Nacho, muy buenas noches, ¿qué tal estamos? Hola, Miguel Ángel. Bueno, un poquillo cabreados este fin de semana también. ¿Otra vez cabreados. Pues ya son 3, ¿eh? Ya hombre, es que van pasando las semanas y seguimos sin homenaje a Patecís. Sin homenaje a Patecís y sin saber si vamos a jugar en la piscina o en el campo de hierba, ¿no? Y ya se nos acumulan los homenajes. Ya tenemos también el de Álvaro García, que habrá que hacerle algo al muchacho, hombre, ¿no? También. Sí, algún regalito habrá que darle. Podemos juntar un dinerillo y a un bazar y cogerle, aunque sea unas matasogras de estas así para soplar y así, ¿no? Así celebramos una especie de cotillón, ¿no? Un baloncito de playa no estaría mal tampoco. También. Y que celebre que es el máximo goleador y como otros por ahí. Total, que han ganado uno la Copa de África, otro el máximo futbolista en Primera División, que tampoco es que sea mucha cosa para celebrar, ¿no? Nada. Y que Isi sea el quinto máximo goleador del Rayo en Primera División. Yo creo que sí, que otro baloncito para él también. Y en Sevilla tendrán que hacerle un homenaje al árbitro también. Al del VAR. Hombre, ¿no? Al del VAR y al otro, al que no ve si está fuera o dentro. No, pero él fuera o dentro, todavía se lo estará preguntando, ¿eh? Para ese el regalo fácil, unas gafitas y lo tenemos averiguado. una pantalla de televisión que le muestre las cosas como son, ¿no? Porque a lo mejor es que aquella estaba un poco trucada o algo. Como no lo vea bien, da igual que la pantalla sea muy grande, hay que ponerle unas gafas porque si no el pobre muchacho no lo va a ver. No. ¿Tú cómo lo viste? Yo, vamos, tal y como lo has contado en la columna de opinión, me parece que el Cucho ha tomado muy buena nota de la escuela de Vinicius, con ahí un breve contacto y de repente parece que le da un latigazo en la pierna, hay que vigilar a ver si le ha dado una flojera en la tensión o algo, y después pues esa jugada, que es una vez que lo que comentas tú, si pitas falta porque consideras que ha sido falta, lo que tienes que mirar es si está dentro o fuera. Si el futbolista tiene apoyada el pie en la raya, es dentro del área. Otra cosa es que podamos discutir que esas faltas no hay que pitarlas porque el pobre muchacho del Betis toca antes el balón y todo lo que tú quieras. Eso lo podemos hablar y lo podemos debatir. Sí, vale. Pero una vez que ya lo has pitado y has pitado falta, ¿dónde tiene el pie ratio? En la raya del área grande. Pues ya está, blanco y en botella. Es que hay una imagen que está buscando que si el behind no sé qué, que si el ojo de halcón, que si me la pones en slow motion no sé cuántas. Es que hay una imagen, la primera que le ponen, que se ve claramente. O sea, es que ya no necesitarías muchas más, porque se ve claramente en el momento en el que tiene el pie puesto en la línea y el otro el pie encima. Con esa ya vale, ya con que haya una que te lo está mostrando, ¿para qué sigues buscando más con unas imágenes que se ven ahí borrosas desde no sé dónde, como si estuviera hecha la foto desde lo alto ahí del edificio en el fondo del Estadio Vallecas, desde ahí arriba, desde la azotea? De verdad, es que son cosas increíbles, ¿eh?
que vaya tela también, ¿sabes? Que vaya tela, que en la liga de fútbol profesional, la primera división, la mejor liga del mundo, resulta que hay 75.000 cámaras repartidas por todo el campo de fútbol y las 3 que le muestran al árbitro son una desde el lado donde es imposible que vaya a ver si está pisando o no porque le tapa el pie de Andrei, que bueno, puedes llegar a suponer que le puede estar pisando. Y la otra que parece que está tomada desde Córdoba. La cámara esa por lo menos estaba en Córdoba enfocando el partido, pero por el amor de Dios, que estamos hablando de fútbol de primera división. ¿Cómo es posible que en un partido de primera división un árbitro no pueda ver en televisión si ese jugador ha pisado o no? Pero bueno, oye, esto curiosamente siempre pasa aquí en el Rayo Vallecano y mira, teníamos hace no mucho los ejemplos que íbamos a jugar contra el Madrid y nos pitaron unos penaltis y unas tarjetas también por una falta muy similar de CIS y fue a la calle y aquí pues se ve que no, se ve que hay otro reglamento y luego vas a Pamplona y de repente el VAR, oye, hace lo que tiene que hacer, el fuera de juego, el penalti, bueno, no sé, será cuestión de pura suerte y de coincidencia, pero vaya, que ya empiezan a ser muchas coincidencias, como has comentado. Barcelona, Atlético de Madrid, Alavés, Celta de Vigo, ahora también añadimos Sevilla. Bueno, pues oye, pues habrá que seguir. Me pareció curiosísimo que la llamada del VAR fuera explicándole lo que tenía que ver, lo que yo siempre he criticado, de decir, oye, pero ¿por qué le cuentas lo que le estás diciendo que vaya a ver si ya lo va a ver él? O sea, no hace falta que le expliques la jugada y ya se la estaba explicando. Le estaba diciendo, te llamamos porque hemos visto que hay una torsión, una fuerza excesiva en la falta, no sé qué, no sé cuántas. Y después cuando el árbitro dice, es que no lo estoy viendo bien, no veo si está sobre la línea o no, ahí se callan. Ahí se callan. O sea, ¿por qué estás dirigiendo la jugada desde el VAR en un sentido y en el otro no le ayudas al árbitro para decidir y le dejas que se equivoque? O sea, al final el del VAR le está dejando que se equivoque al árbitro cuando dice, es que no lo veo, no sé si está sobre la línea. Coño, que sí está. Al final es un descrédito desde principio hasta fin, claro. porque ya no solo es el árbitro que no ve que el pie está sobre la línea, es lo que tú dices, el del VAR le llama para decir, oye, es que esto puede ser roja. Pero bueno, vamos a ver, ya que está pitado y ya que puede considerar que es roja, no tendrías que mirar también que dónde está el pie y que en una liga de fútbol profesional solo haya 3 cámaras y una de ellas horrible, a muchísima distancia, con una resolución vergonzosa, que no se pueda adivinar en el mundo en el que estamos del HD, de que cualquiera ya con una cámara, con un teléfono determinado va a cualquier sitio y te prepara y te hace una película solo con un teléfono. Pues no, en el fútbol profesional estamos así y así con todas las decisiones. Ahora sacarán, el Comité Técnico de Árbitros sacará un vídeo en el que analizarán la jugada y considerarán que según el artículo 23 pues está bien o está mal tomada la decisión. Vale, venga, una vez hecho ya ese vídeo, claro. ¿A nosotros de qué nos sirve? Para nada. ¿De qué nos sirve que sí reconocieran que el VAR estuvo desconectado del partido contra el Barcelona? Hombre, haber parado el inicio del partido, si hubiera empezado media hora más tarde, cuando lo hubieras arreglado, ya está. ¿De qué nos sirve que nos enseñen que Coque le coge del pescuezo a... Si ya lo vimos en directo, claro. Si ya lo vimos todos. Si lo que tenías que haber hecho es, a ver, el señor del VAR, haber dicho, oiga usted, que es que ahí le están agarrando del cuello a ese señor. ¿De qué nos sirven que después el día del Celta nos digan que Pacha Espino es un contacto natural y que no es penalti? ¿De qué nos sirve ya? ¿De qué? ¿Para decir que el árbitro se ha equivocado? Pues ya lo sabemos. Sí, es, no es que van pregonando lo de la transparencia. Sí, van pregonando la transparencia y que somos muy claros y que contamos los errores. No, es que lo que tenéis que hacer es evitar los errores. Claro, que vale, que el error cero no existe. Claro, no existe, pero hombre. Nos hemos equivocado. Pero todos tranquilos que la semana que viene nos vamos a volver a equivocar. Eso es así. Y seguiremos y así, uno tras otro. De verdad que es increíble. Bueno, el Rayo bien, a pesar de todo esto, a pesar de ese penalti claro una vez señalada la falta, que nos vuelve a perder la oportunidad el equipo de Vallecas de sumar esa victoria y esos 3 puntos. El equipo estuvo bien, fue de menos a más y sobre todo la segunda parte fue muy superior al Betis. Sí, a mí me gustó mucho el partido, quizá el mejor resumen es ese, una parte para cada equipo. El Betis mejor en la primera y cuando ya se iban para vestuarios llegó el gol del empate de Isi, que ya el Rayo ya había estado merodeando,
con aquella de Mendy, que estuvo muy cerca, y en la segunda parte pues mucho mejor el Rayo, que bueno, como comentábamos tú y yo a micro cerrado, creyó en que podía llevarse los 3 puntos y fue a por ellos ante un equipo que recordemos que está quinto clasificado en puestos casi de Champions y que tiene futbolistas de una grandísima calidad, como se pudo ver en el partido. Pero bueno, pues el Rayo necesitaba ese giro en las sensaciones que tuvo contra el Atlético de Madrid, y desde luego el Sevilla volvió a demostrar que este año, por unas razones o por otras, unas que ya hemos comentado, otras que acabamos de comentar, está claro que la puntuación que tiene es muy inferior a lo que realmente merece. Bueno, por lo menos una semanita más. Decíamos aquello de que habían pasado, no sé, un montón de tiempo sin que cayese al descenso. Caímos al descenso, pero rápidamente nos hemos ido de ahí, aunque estamos al borde, pero, oye, por lo menos una semana más fuera de los puestos de descenso. Claro, todo lo que sea una semanita más, todo lo que sea ahora mismo meterle un punto más al Mallorca que perdió contra el Celta, te separas 2 puntos y sigues teniendo en tu mano la posibilidad de seguir manteniéndote en primera división. Pues las jornadas se van pasando, se van acercando a su final. Estamos ya en la 25, quedando hasta la 38, 14 jornadas, y recordemos que el Rayo está ahí abajo, pero que tenemos un partido menos, y que si ganas ese partido, dependiendo de lo que esté pasando ahora mismo en el Alavés Girona, pues te puedes llegar a plantar ahí en una zona media tabla, que desde luego ya se ven de otra manera. Pues hay que recordar... Sí, dime. No, te iba a decir que de momento 1-1, ¿eh? Sí, la cosa es esa, la cosa es que todavía tienen que venir por Vallecas, todavía tienen que jugar aquí grandes equipos, como por ejemplo el Athletic Club que viene ahora, sí. La Real Sociedad que también está por llegar, pero es que por ejemplo tienes que recibir a los 2 últimos, tanto al Oviedo como al Levante, prácticamente en 2 semanas que van a ser consecutivas. Va a llegar en un momento complicado para el Rayo, como va a ser la Conference, pero bueno, pues parece que está cogiendo el flotador de puntos antes para, en el caso de que se complique, tener un pequeño colchón. El equipo continúa sin tener ese delantero centro que marque goles, pero se los van repartiendo entre los demás y no está Alemão para marcar goles. Randy Enteca ya sabemos que tampoco los hace con asiduidad y tampoco está jugando demasiado, pero bueno, pues ahí están los de Frutos, Álvaro, Isi, que van sumando, igual que cuando se suman también algunos otros que van aportando sus golitos para mantener ahí la llama de la falta de ese delantero centro, porque además es que el equipo tampoco está jugando con ese hombre de referencia arriba clásico del 9 de área, ¿no? Claro, a ver, en principio, tal y como viene jugando Íñigo, repitió el 11 contra el Atlético de Madrid en plan como premio por lo bien que lo habían hecho sus futbolistas. Obviamente el plan de Íñigo, siempre lo hemos sabido, es no tener muchas referencias, no darle muchas referencias a los centrales, tener futbolistas como Ilias, como Álvaro, como de Frutos, como incluso también como Isi, que aparecen, que desaparecen, que vuelven loca a las defensas, sobre todo que también generan desajustes. Y por ejemplo en la jugada del gol pues se vio a la perfección. La jugada del gol, si tú lo analizas fríamente, es un futbolista como es Andrei Ratiu, que es el lateral derecho, está en la posición de extremo diestro. Ilias entonces está generándole el espacio yéndose para adentro, y lo que hace generando espacio Ilias por la banda es aprovechar, atraer hacia él a más jugadores y que la presión o la intensidad de los futbolistas vayan menos sobre otros jugadores que deberían de estar flotando por ahí, como es el caso de Isi, que debería de estar en el carril del 8 y que llega al segundo palo para hacer el gol. Es el ejemplo perfecto de lo que es el fútbol de Íñigo, de mucha movilidad, de futbolistas constantemente intercambiando sus posiciones. Y bueno, pues a ver, a todos nos gustaría tener a un Murici o a un Budimir que te lleven 20 goles y así pues tener quizá un poco más calmada la clasificación, más asegurado los resultados y saber que aunque le pongas una lavadora te van a hacer un gol. Pero bueno, de momento pues los delanteros, como tú has comentado, tanto Camello, que no entró en convocatoria, como Alemão, que no jugó, y Enteca, que jugó nada, pues no están en ese momento. Y yo estoy convencido, siempre lo he dicho, los futbolistas pasan por distintos estados de forma y su momento tarde o temprano acabará llegando, y lo vimos por ejemplo en el caso de Alemão, un partido que jugó contra el Alavés,
un golito y 3 puntos. Entonces, yo creo que todos los jugadores van a tener su momento y quedan muchos partidos. Todavía nos quedan 14, hemos dicho, de Liga, más los que vengan de la Conference. Entonces, bueno, yo creo que va a haber oportunidad para todos. Bueno, qué buena noticia esa banda derecha que mencionabas, Ratiu, Ilias. También la recuperación de Fran Pérez, un hombre que se ha caído de la lista de la Conference y que ahora está jugando también por la parte izquierda y dejando que sea Álvaro el que se incorpora en las segundas partes para, con su explosividad, destrozar a las defensas rivales, pero sobre todo esa banda derecha espectacular, Claro, y al final también la idea de Íñigo es darle un poquito de juventud a su plantilla con estos jugadores que han llegado cedidos, o como Fran, que llegó en el mercado de verano, y das descanso a un Álvaro García que con 34 años por cumplir es que lo estaba jugando todo. Es que la cifra de 198 partidos en Primera División no es casualidad, no es que lo haya conseguido de la noche a la mañana, sino es que viene jugando todos los partidos de todas las últimas temporadas. Y claro, no es lo mismo hacer eso cuando uno tiene 25 o 26 años que cuando uno ya tiene 34, y eso que está hecho un chaval y tiene una vitalidad increíble. Lo de la banda derecha, tanto Ilias como Ratiu, ha sido una auténtica sorpresa encontrarse de repente esa dupla que va a atraer mucho a los defensas y le va a traer muchos quebraderos de cabeza, que va a hacer que se centre mucho la atención sobre ellos, por lo tanto van a aparecer espacios en otro lado. Y un Fran Pérez que, bueno, le vimos, no estuvo demasiado acertado en el partido contra el Betis, sí que lo estuvo contra el Atlético de Madrid, pero también su velocidad y su manera de aparecer y de sorprender, pues es muy, muy importante para el Rayo. Y Batalla que no tuvo demasiado trabajo, pero cuando lo tiene, pues ahí demostrando el pedazo de portero que es. Sí, fíjate que no venía haciendo muy buenos partidos hasta más o menos la mitad del campeonato, pero en los 2-3 últimos ha vuelto a ser el Batalla que conocíamos. Como tú comentas, el Rayo está mejor ahora en la faceta defensiva. Veníamos de 5 o 6 partidos en los que habíamos encajado 14 goles, que era una auténtica bestialidad, una auténtica burrada. Pero en los 2 últimos, pues Atlético de Madrid y Betis, que son 2 equipos que están ahí en zona Champions, pues apenas nos han marcado uno. Bien por el buen hacer, tanto de Leyen, de Mendy, de Ratiu, de Pachaspino, que también me ha sorprendido mucho, sí. Y también por el hecho de Batalla, que está apareciendo ahora en estos momentos claves, como fue en ese paradón que hizo en la segunda parte, creo que fue a remate de Antony, a bocajarro, sí. Pues ahí prácticamente salvó el puntito para el Rayo. Que se quedó destrozado el bueno de Antony, ahí llorando, porque había perdido esa gran oportunidad, cosas que pasan en el fútbol, Sí, nosotros veníamos llorando de un rato antes. Que no se pasa, que tenemos empatía por él, que lo de llorar y sentirnos mal lo tenemos bien asumido nosotros. Está claro. Bueno, la permanencia que va a ser complicada, ya lo sabemos, lo venimos diciendo durante toda la temporada, pero el equipo está dando muy buenas sensaciones, lo está haciendo muy bien y lo comentábamos también en la web, ¿verdad? En los rivales más complicados con este calendario que tiene ahora, y fíjate que ganarle al Atlético de Madrid y además de la manera que se le hizo, con un 3-0 y empatar con el Betis pudiendo ganarle o mereciendo ganarle, la verdad es que deja muy buenas sensaciones este equipo de Íñigo Pérez, que no se deja y que cuando está en dificultades también tira para arriba. Sí, es que al final, Miguel, yo creo que si uno echa un vistazo a lo que ha sido la temporada, empiezas en casa contra un equipo como el Barcelona, que bueno, puede ser que tuviera dudas iniciales. El partido del Barcelona lo mereces ganar ampliamente, porque le pegas un repaso en la primera parte de No te menes, en la segunda ya estás a la desesperada, mereces ganar y consigues empatar. Y por lo que te empatan, que es por ese penalti inventado. Por aquí, por Vallecas, ha pasado el Real Madrid también y ha sido incapaz en un partido de 0-0, pero es que hay otros muchísimos partidos que has empatado o has perdido y que estoy convencido de que la gente todavía se está preguntando cómo diablos y cómo demonios se nos pudieron escapar esos puntos. Hemos visto cómo el Sevilla ha hecho lo mismo en Getafe que nos hizo a nosotros en Vallecas. Un tiro a puerta, llevarse el partido. Y eso fue lo que hizo en Vallecas. El Rayo fue absolutamente dominador del partido contra el Sevilla y lo palmamos. Contra el Getafe, 3/4 partes de lo mismo. Si íbamos ganando todo el partido y pudimos sentenciar, y al final, pues la falta de Arambarri, pues se te van ahí los puntos.
y en el Metropolitano, que haces un partidazo descomunal prácticamente durante 30-40 minutos, en el que le metes otro meneo al Atlético de Madrid, te pones 2-3, pues al final te pones 1-2, al final no te dejan llevarte el partido, porque siempre están esas pequeñas decisiones como la del Bernabéu, que siempre, curiosamente, siempre caen del mismo lado, y en vez de tener 2 expulsados en contra, pues los tienes tú en tu equipo. Y así podríamos hacer un repaso, pues no sé, si llevamos 24 jornadas, a lo mejor en 20 o en 19 podemos estar de acuerdo en que el Rayo mereció más del resultado que al final tuvo. Obviamente, pierdes 3-0 contra el Celta, pierdes 4-0 contra el Elche, obviamente esos partidos los has perdido bien y bien perdidos. Pero en el resto de la temporada yo creo que la imagen del equipo está siendo buena, más allá de que la puntuación al final no está respondiendo a esa imagen. Esos detalles y esas cositas de las que Íñigo no quiere hablar, pero que, bueno, nosotros en nuestra labor, que para eso estamos aquí, que es para enjuiciar las cosas y para contarlas como las vemos, y seguramente nos podemos equivocar en muchas de las apreciaciones que podamos hacer, pero nosotros no tenemos por qué callarnos, y cuando vemos que algo, cuando es a favor como cuando es en contra, O sea, aquí tenemos que ser claros y decir las cosas como las vemos, y Íñigo, pues él sigue en sus 13 de no. Yo creo que es el único entrenador de la primera división que nunca habla de los árbitros. Tomó esa determinación y la mantiene a rajatabla, Y algunos me decían, pero ¿cómo puede aguantar después de cosas como las que estamos viendo y las que está sufriendo el Rayo? ¿Cómo es capaz de aguantar ese calentón que uno debe tener para decir no hablo? Y da igual que le pillen un minuto después de acabar el partido como 20 después en la sala de prensa, da igual. Bueno, al final es una cosa que entra dentro de su filosofía, sabe que lo que vaya a decir no le va a ayudar, no va a contribuir en nada. De hecho, además, estamos ante un colectivo que en la situación contraria, es decir, nunca vas a ver, o difícilmente, por no decir nunca, no voy a ser tan absoluto, difícilmente vas a ver cómo, por ejemplo, a lo mejor en la locura de un partido no vas a ver a un árbitro acercarse hacia la banda a dialogar, a hablar, a mandar tranquilidad a los banquillos, a pedir por favor tranquilidad y respeto. No, lo primero que van a hacer va a ser desenfundar, expulsarte, y a partir de ahí montar el pollo y el circo, porque se creen o se piensan a otro nivel. Y bueno, pues tienes ejemplos de entrenadores que por protestar un córner, le pasó a Andoni Iraola, le cayeron 2 partidos. Sí. A este señor del Sevilla, Almeida, por decirle por qué me echas, y no querer marchar al vestuario, más allá de que después pues tuviera otros aciertos o otros fallos. 7 partidos. Es que no vas a ver la situación contra decir, bueno, yo soy árbitro, el partido está a 1000 revoluciones. A lo mejor lo que hace falta es acercarse a la banda, al entrenador que me está protestando, voy a parar el partido 30 segundos, voy a hablar con él y voy a decir, bueno, vamos a tener un poco de calma, yo te entiendo tal, esta es mi decisión, si quieres después del partido hablamos, comentamos esto, lo que sea, te abro el vestuario, vienes y lo hablamos. Pero aquí delante de 60.000 personas no me eches al público encima. Se pueden hablar las cosas, se pueden decir, pues Íñigo ha tomado esa decisión de no hablar, a mí me parece respetable. Como tú dices, yo no tengo por qué seguir esa filosofía y la afición del Rayo tampoco nos sirve de mucho, ni hablar ni no hablar. No, hombre, no, pero te desahogas un poquito, ¿no? Eso sí, los fallos se van a seguir produciendo, sí. Hables o no hables, porque bueno, pues todos somos humanos, todos cometemos errores, pero sí que es verdad que de vez en cuando se echan falta que esa empatía que, por ejemplo, tiene solo esta persona hacia el colectivo arbitral, la tuvieran también al revés, el colectivo arbitral hacia, ya no digo los aficionados, que yo, pues oiga, este señor no habrá visto la jugada en la línea, pero es que debería de haber alguien en la liga que tuviera un poco de vergüenza torera y decir, miren señores, a partir de este momento vamos a tener más cámaras Full HD en los estadios para que se puedan ver todas las jugadas distribuidas en posición y tal, vamos a hacer un estudio que se vea todo el campo, etcétera, etcétera. Es que lo que no puede ser es que los errores sigan pasando, y no hay propósito de enmienda ninguno. Pasan las jornadas y yo creo que estamos peor que en la primera jornada y así seguiremos. En una liga en la que no hay tecnología del VAR, con los millones que se mueven aquí, pues ya estás asumiendo que puede haber un error tan grave como que valga un gol o no valga,
porque no tienes esa tecnología. Bueno, pues ya está, pues con las cámaras nos pueden valer, con muchas cosas, pero si no tienes los mejores equipos, si no tienes los mejores árbitros, si no tienes los mejores encargados del VAR, y si consideras que los tienen y se equivocan, igual que se equivocó Almeida, igual que se equivocan muchos, igual que nos equivocamos nosotros, pues si para Almeida hay 7 partidos de sanción, para algún árbitro que se equivoca y para alguno del VAR que se equivoca, lo mismo también debería haber esas mismas sanciones, ¿no? Porque estamos hablando de cosas graves que pasan y que pueden mandar un equipo a segunda división con todo lo que eso supone. Al final, sanciones las hay, al final no son públicas porque el Comité Técnico de Árbitros pues así se manejan y no vas a ver esto que pasa muchas veces en la Premier y en otros deportes en el que el árbitro explica ante todo el público la decisión que ha tomado y se proyectan las imágenes en el propio estadio. Pues vete a saber por qué no se hace, a saber, y al final es lo que tú dices, sanciones hay, los árbitros muchas veces están también bajo la lupa solo cuando se pitan a determinados equipos y curiosamente cuando los errores son a favor de esos equipos no hay sanciones, no hay neverazos, no hay nada, pero si pitan en contra, si alguien se equivoca en contra de Madrid, Barcelona, Atlético, ese árbitro está en el calderero toda la semana y no vuelve a pitar en un par de semanitas, eso garantizado, entonces... Primero habría que darle una vuelta a todo el sistema, a ver si Íñigo pues resulta que tiene razón y a los árbitros hay que ayudarles. Los árbitros que empiecen a entender que esto es fútbol, que aquí va a haber opiniones para todos los gustos, pero que si tienes la tecnología, me parece de tontos no utilizarla a tu favor, que es que ya no es un error de interpretación que ves una jugada en décimas de segundo, no, es que te la ponen en televisión todas las veces que haga falta. Y si hace falta jugar 14 minutos como se juegan después, pues se juegan 14 minutos, no hay ningún problema, siempre y cuando se hayan perdido 14 minutos, no como cuando en el Bernabéu no se perdieron y te cascaron 9. Al final, el descrédito es constante cada jornada. Pues sí. Bueno, pues eso ya queda atrás, que es ese partido ante el Betis y con toda la polémica que hemos contado aquí, que muchos de nuestros oyentes, por no decir seguramente todos, han podido ver las imágenes o a lo mejor han decidido como Pellegrini que no le interesaban verlas. Gracioso el comentario del entrenador del Betis, no me interesa ver las acciones, él ya las tenía claras, decía que el VAR se había equivocado y también lo de Diego Llorente, que es otro crack, diciendo que para qué vamos a aplicar el reglamento como robots, que no, que eso no va con él. El reglamento no es para aplicarlo, el reglamento es para interpretarlo. Para interpretarlo, sobre todo cuando a mí me interesa y como me interesa. O sea que si hay mano dentro del área, pues podría ser interpretación si es mano. A lo mejor no era mano, a lo mejor simplemente quería masajear el balón. No sé, hay que interpretar, no como robots. No. Y como dice Pellegrini, si ninguno de los dos equipos ha pedido penalti, ¿qué están revisando? O sea, ¿cómo se les ocurre parar el partido a revisar una jugada si ninguno de los dos ha pedido penalti? Pero bueno, es que esto es... A mí Pellegrini me parece que vive en otro planeta porque la imagen del banquillo del Rayo Vallecano penalti, sí. Pedía penalti hasta Kiko el utillero lo estaba pidiendo, o sea, ahí lo estaba pidiendo todo Kiski. El Betis, pues yo vi que Íñigo estaba un poco desesperado porque no entendía la tardanza en ver la jugada. El banquillo del Betis sí que es cierto que lo vi más tranquilo, no sé si después se repitieron, pero en el penalti del Rayo Vallecano, desde luego, ese desde el primero hasta el último que estaba allí lo estaban pidiendo. Pues sí. Bueno, pues dejamos atrás ese partido, como decía, vamos a pensar en el futuro y el futuro pasa por el Athletic Club de Bilbao. ¿Estás por ahí, no? Sí, aquí estamos. Vale, que esa tos hay que cuidarla un poquito, Nacho. Sí, un poquito. Sí, el partido contra el Athletic, te decía. Nada, pues el partido que nos llega este sábado a las 2 de la tarde, pues que va a venir marcado por un ambientazo, como ya hemos contado en pasionporelrayo.com, porque el Rayo ha mandado iba a decir la porquería de 143 entradas. Bueno, que se den con un canto en los dientes porque en la primera jornada no mandaban ni eso. Les han mandado las 150 entradas a la afición del Athletic, o sea que va a haber negocio para los reventas garantizado en las taquillas del Estadio de Vallecas. Llegan dos equipos que vienen pues la verdad con buenas sensaciones en las últimas jornadas y ya vimos en el partido de ida que estuvimos allí en San Mamés un partidazo de fútbol con ocasiones para los dos equipos que van abiertamente a por la victoria y bueno, pues el Athletic a lo mejor está entre una de las últimas oportunidades de engancharse ahí a la pelea por puestos europeos y el Rayo pues que buscará huir y salir de la quema en lo que va a ser ya el inicio del maratón de tener que jugar ya todos los partidos cada 3 días otra vez por el tema del partido aplazado contra el Oviedo y porque vuelve la Conference, así que ya todo el mes de marzo, que empezará justo después
del partido contra el Athletic Club nos lo pasaremos jugando cada 3 días y medio. La Conference. Bueno, vamos a contar que turcos y polacos han dado el primer paso en sus eliminatorias de 16avos y que juegan en casa para finiquitar lo que en principio era el favoritismo que tenían ambos contra KUPS Kuopio y contra el Skendija viejos conocidos, el Letpondan también. Y vamos a ver si al final confirman ese favoritismo y después de tomar la ventaja en los partidos de ida. Y al final el Rayo se va a tener que desplazar en el partido de ida bien a Polonia, bien a Poznan o bien a Samsun, que está bien lejos, en Turquía. Y que no se piense la gente que es donde hacen las televisiones, que las televisiones son en Corea. Sí, esta es otra ciudad que se llama así, que está ahí en Turquía, tiene playa, así que bueno, pues si nos toca, pues habrá que hacer un viajecito a Turquía, echar el bañador a la maleta, aunque sea 12 de marzo, porque habrá que aprovechar la experiencia y desde luego allí va a estar Pasión por el Rayo. Y lo que dices, partido de vuelta este jueves. El Lech Poznan, que bueno, pues jugará en su estadio con una ventaja de 2-0 contra el KUPS Kuopio, el Samsunspor que lo hará por una ventaja de 1-0 frente al Escalerilla, como le llamo yo, el Skendija de Macedonia del Norte. Y bueno, pues el jueves por la noche a última hora que conoceremos los dos rivales, pero no conoceremos el definitivo, el nuestro, hasta el sorteo de la mañana siguiente, del viernes. Creo que en principio el horario es 2 de la tarde para ese sorteo de Conference League, donde sabremos ya no solo nuestro más inmediato rival, sino ya todo el camino que nos espera, ojalá, hacia la final, en cuartos, semifinales y el posible rival en la final que iría por el otro lado del cuadro. De momento, el de la izquierda es el más complejo, por lo que parece, el de la derecha es menos complejo, pero ya se sabe que esto es la Conference, estos son los terceros mejores equipos de Europa, y entre ellos pues estará el Rayo Vallecano. Por lo tanto, pues una gran alegría que nos llega ya en esta semana, que todavía es lejana porque todavía faltan pues 20 días para que llegue el gran partido, pero vamos, yo creo que ya no hay vallecano, no hay rayista que no esté ya mirando al 12 de marzo. Sí, nada más que nada por eso, porque a partir de ahora con el partido del Oviedo se vuelven a juntar muchos partidos seguidos y esto en cuanto empiece con el Athletic ya no para. Entonces el partido de Conference, que ahora parece lejano y es verdad que hay partidos por medio, pero a la vuelta de la esquina, si es que estamos ya metidos ahí en esos octavos de final de la Conference, que qué bien suenan. Sí, vamos, esto es una maravilla, estar clasificado para los octavos de una competición europea, mientras ves cómo otros equipos pues tienen que superar esa fase eliminatoria, y desde luego pues es una maravilla el hecho de que se vaya a volver a hablar del representante español en la Conference como el Rayo Vallecano, y seguramente, ojalá, va a haber un gran desplazamiento. Más sencillo podría ser a Polonia, aunque también más complicado, más arriesgado, digamos, por el tipo de afición rival que nos espera allí. Ya vimos cómo en Vallecas vinieron a liarla y bueno, al final se fueron con el rabo entre las piernas, y un poco más, digamos, amigable el hecho de viajar hasta Turquía, aunque ya conocemos también cómo es la hinchada de Turquía. Sí, que también es un infierno. El fútbol allí se vive con muchísima pasión, como la vivimos aquí en Vallecas, y seguro que sería una eliminatoria, a pesar del viaje complicado hasta Samsun, pues una eliminatoria bonita también. Ya hemos jugado contra el Lech Poznan, y oye, que si estrenamos otro rival, pues bienvenido sea también. Sí, no tiene por qué volver otra vez el utillero del Lech Poznan a Vallecas. Puede venir el utillero del Samsunspor también. Claro. Hay que ofrecer las virtudes que tenemos, hay que ofrecerlas y que la mayor cantidad posible de gente las conozca. Oye, que lo mismo cuando venga el Samsun aquí, ya tienen arreglado el vestuario, ya tienen un marcador en condiciones, ya estamos hablando de otra cosa, ¿eh? Como me suele decir un periodista amigo mío, Miguel Ángel Tejeda se llama, ya te digo yo que no. Bueno, sí, es que evidentemente las cosas no cambian por muchos comunicados, por mucha vergüenza que se pase, que hay quien seguramente no pasa ninguna, porque siempre tiene una explicación y un culpable para todo. El pobre Pate todavía está esperando el homenaje, y de Alvarito, pues fíjate, ya. Ni le sabremos cuándo va a ser.
Bueno, pues nosotros ya les hemos homenajeado, seguimos hablando de ellos a las mil maravillas porque estamos encantados con este Rayo Vallecano que además está haciendo las cosas muy bien y que está sacando la cabeza de ahí abajo y bueno, veremos a ver con los próximos partidos, los próximos resultados, con el partido ante el Athletic y contra el Oviedo si consigue ya salir de la quema. Complicada esta temporada en Primera División, pero con esa experiencia maravillosa de la Conference. Bueno, pues dejamos a un lado ya el primer equipo. No sé si hay algo más que añadir sobre esto. No, que ha vuelto el equipo hoy a los entrenamientos, están todavía entrenando en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas. Vaya. Por lo que nos ha comentado el Rayo Vallecano, el miércoles van a empezar a entrenar, a pisar el césped del Estadio de Vallecas. Los parches. Bueno, ya tal y como tú publicaste en la tarde-noche de ayer, todavía se sigue trabajando con lámparas en alguna de las zonas, porque obviamente las temperaturas por la noche siguen siendo bajas y obviamente la zona de la banda de Arroyo del Olivar sigue estando en la penumbra, por lo tanto hace falta cuidar ese césped. Sí, pero esas lámparas están solo en la esquina más pegado a Teniente Muñoz Díaz que a Payaso Fofó, o sea, están concentradas ahí en ese córner. Digamos donde calienta los equipos en esa banda, en esa zona, en ese saque de esquina, ahí es donde están las lámparas y desde ahí no las han movido ya desde hace un montón de días. Y yo entiendo que esa es la peor zona porque esa es la que está en penumbra constantemente durante todo el día hasta que no cambie la primavera, no va a empezar a dar un poquito el sol ahí, entonces ahí se están centrando los esfuerzos y como tú dices, pues el resto de lámparas de momento han desaparecido. Sí. Veremos a ver si no las volvemos a necesitar, pero yo sinceramente soy de la opinión de que aunque el césped esté mal, el Rayo no va a cambiar otra vez de estadio y yo creo que la Liga tampoco le va a permitir mucho más al Rayo de este esperpento. Es decir, estaríamos en el caso de que pasase algo de aquí al sábado, yo creo que estaríamos en el escenario de que la Liga muy probablemente le diría al Rayo que partido perdido y hasta luego, Lucas. Hemos visto la resolución de la Federación, como de momento le quita toda la razón a la Liga y se la atribuye a la propia Federación y veremos a ver si el Comité de Disciplina Deportiva castiga o no castiga al Rayo con la pérdida y lo que va a hacer la Liga, porque claro, el Rayo dirá que ellos no fueron los que suspendieron el partido, que fue la Liga, y que la Liga te haga perder 3 puntos porque decía suspender el partido, tiene su miga, entonces cuidado. Sí, porque la resolución lo que dice es que la Liga no puede suspender el partido y que todo cae en manos de la Federación, aunque hubo un cambio de norma que no está nada claro y que el partido que estaba acordado para que se jugara el día 4 queda en suspenso, con lo cual el lío continúa porque el Oviedo, ya decíamos, va a seguir hasta el final reclamando esos 3 puntos y hacen bien en hacerlo. Yo también lo haría. Sí. Y el día 4 está a la vuelta de la esquina. Claro. Si no me equivoco, estamos hoy a día 23, me parece. Sí. O sea que queda semanita y 4 días. Que nadie se despiste mucho porque lo mismo volvemos a tener lío otra vez en el mes de marzo. Entonces, bueno, pues a ver qué sale de los despachos, a ver qué sale también de la institución del Rayo Vallecano, porque bueno, parece que sí que hace falta tener esas lámparas para el césped. Curiosamente, los 14, 15 años anteriores no había hecho falta. No sabemos muy bien por qué. Porque eran un gasto. Porque patatas, correcto. Porque hay que gastar. Bueno, resto de resultados del fin de semana para los nuestros. Empezamos con el femenino. Menudo traspiés, ¿eh? Pensábamos que contra los equipos de ahí abajo y jugando en casa era donde el Rayo iba a conseguir salvarse, y derrota ante el Samper que complica muchísimo la vida al femenino. Sí, el palo fue tremendo y eso que el partido no empezó nada mal, empezó adelantándose el Rayo con un golazo de Ayaca prácticamente desde 25 metros por toda la escuadra. El Rayo femenino, que la verdad es que jugó muy intenso, muy competitivo durante toda la primera mitad. El Samper también lo hizo. A mí me encantó la propuesta de juego del equipo de Coslada, liderada por Anita Blanco, la exjugadora del Rayo femenino. Y bueno, pues llegábamos a los últimos minutos de esa primera mitad con 2-1, con otro gol de Ayaca en un balón colgado que, bueno, hubo dudas ahí en la defensa del equipo visitante que ponía en ventaja otra vez a las nuestras. Nos prometíamos muy felices con ese 2-1, pero la verdad es que el Rayo, no sé si en la segunda parte se relajaron, se confiaron demasiado o si directamente es que ya no les daba para aguantar el ritmo que le proponía el rival.
pero la verdad es que los 2 goles llegaron en 2 regalos de la defensa. No sé si le molestaba el sol a la guardameta o cuál fue la razón, pero fueron 2 goles que son 2 fallos individuales clarísimos y que, bueno, pues ponen al Rayo femenino otra vez en descenso. Habíamos salido las 2 últimas semanas, por si fuera poco la derrota, ganaron las rivales directas, ganó el Huesca, nos ganó el propio Samper, por lo tanto ganó también el AM, por lo tanto volvemos a caer a los puestos de descenso y ahora pues nos queda un campeonato de 7 jornadas en el que tenemos que jugar contra 5 de las 9 primeras clasificadas y solo tenemos que recibir contra 2 de la zona baja, que es Huesca fuera y Fútbol Ellas Torrejón en casa. Por lo tanto, bueno, muy complicado el calendario, muy complicado el escenario que se le plantea al Rayo femenino, pero cuando dejas los deberes para el final, pues al final te puede pasar una circunstancia como esta. Pues sí, complicados para el femenino, también lo está siendo ya en este tramo en el que entramos en la zona caliente ya de la temporada para el filial, que suma otra derrota, que sigue perdiendo y que lo que decíamos que antes era ganabas un partido y te ibas para arriba, perdías uno y te quedabas ahí y te metías abajo, ahora ya no va a valer solo con ganar uno, hay que apretar bien porque la cosa se complica. Puestos de descenso también para el Rayo B. Sí, puestos de descenso, ya no es puesto de playoff y es que llevas 6 partidos consecutivos con derrota. Claro, esto ya no es ganas 1 o ganas 2, no, es que ya son 6 partidos seguidos sin puntuar, por lo tanto 0 de 18 en las últimas jornadas y eso que tampoco has sido rivales con los que hayas jugado de un grandísimo nivel, no te han dominado de principio a fin, no has estado encerrado. Tal vez el peor que has jugado ha sido contra este Unión Deportiva Las Palmas, partido que pudimos ver gracias a la maravillosa retransmisión que hizo el Club Canario a través de su página web. La verdad es que uno siente envidia de cómo cuidan fuera de casa pues a las diferentes categorías de la cantera y pudimos ver pues en ese partido marcado por las altas temperaturas, por el calor intenso, a un Rayo B que bueno pues resistió, hizo lo que pudo en la primera parte, pero que una vez que llegó el 1-0 en el minuto 80 pues se vino abajo con un Adrián Molina estelar, porque recordemos que Cárdenas estaba lesionado, Juanpe estaba con el primer equipo, que es el portero titular, y bueno, pues en este caso Vallejo está dando alternancia tanto a Baba como a Adrián Molina, turno para Adrián Molina, que paró lo imparable prácticamente durante todo el partido, pero que al final en los últimos 10 minutos encajó los 2 goles que sellan otra derrota para el filial, que como dices tú, pues ha pasado de estar ahí enganchado, 7º, 8º puesto, a esos puestos de arriba, a estar hundido en la clasificación. Y vamos a ver, porque este fin de semana llega un Tenerife B contra el que tenemos que jugar el domingo a las 12 de la mañana y si no ganas ese partido pues ya se te plantea un verdadero escenario de emergencia. Un Tenerife B que además viene con la flechita para arriba, que nos ha ganado hace poco, aunque viene de perder con el Rayo Majadahonda, pero claro, es un equipo que está metido también ahí en la pelea o intentando engancharse a la pelea el filial tinerfeño. Sí, y va a ser el regreso de Juan Ibarra a Vallecas, no va a poder ver la Ciudad Deportiva, tendrá que jugar en la Torre, donde el filial está disputando sus partidos, pero se encontrará y se reencontrará con prácticamente el 80-90% de la plantilla del filial del año pasado, que fueron los compañeros con los que consiguió el ascenso contra el Barea. Bueno, pues a ver si conseguimos que tanto el femenino como el filial puedan salvar finalmente la temporada y que no tengamos un disgusto en forma de descenso para ninguno de los dos. Y vamos a cerrar con la buena noticia, con la mejor noticia del fin de semana, más allá del empate del primer equipo, que fue esa visita del juvenil al Atlético de Madrid, un Atlético de Madrid que es segundo en la clasificación, los nuestros terceros, y partidazo y empate. Sí, el partidazo fue precioso, con multitud de ocasiones para los dos equipos. Comenzó adelantándose el Rayo Juvenil A por medio de Caste en una jugada maravillosa, un golpeo, una parábola preciosa a la escuadra. Si la gente puede buscar el gol por las redes sociales, por favor, buscarlo, porque es una maravilla de gol. Y la verdad es que el partido fue muy abierto, con constantes llegadas por parte de un equipo, de otro. Tuvimos a Vadillo en plan también estelar, sacando infinidad de oportunidades del Atlético de Madrid, que incluso se llegó a estrellar 2 veces contra la madera en remates de su ariete, de su killer Obama, pero bueno, llegó al final el empate casi cuando ya estábamos saboreando los 3 puntos que nos hubieran venido muy bien, como una dosis extra de
de confianza, de energía, pero bueno, al final yo creo que meritorio punto el conseguido contra el segundo clasificado contra el Atlético de Madrid, en partido que se jugó el sábado, porque recordemos, este Atlético de Madrid está jugando la Liga de Campeones juvenil, lo que quiere decir que el Rayo, pues fíjate, a quién le ha plantado cara empatando a 1 contra el segundo clasificado en un muy buen partido. Sí que es cierto que prolongamos un poquito más la racha de no ganar, ya son 4 partidos consecutivos sin ganar, 3 empates, 1 derrota, pero bueno, pues yo creo que los chicos tienen que ver este resultado, más allá de los puntos, lo tienen que ver como una dosis de confianza en su juego, en su fútbol, saber que son capaces de tutear, de jugar tú a tú contra los grandes de la categoría. Bueno, pues aquí lo dejamos, Nacho. Hoy teníamos previsto hablar con Sergio Cunningham, hemos tenido un problemilla de coordinación y de producción, pero no pasa nada, volveremos a intentarlo en otro momento y seguro que vamos a hablar con él para recordar esos homenajes que ha tenido la figura de su padre el pasado verano, también aquí en el Estadio Vallecas cuando vino el Real Madrid, y hablar un poco de cómo le va la vida y demás. Será seguramente la semana que viene o la próxima. Y recordar a todos nuestros oyentes que pueden votar por el mejor jugador del partido ante el Betis, y que no es ni el árbitro ni el del VAR. No, eso mejor MVP Red Piso, aquí solo votamos y premiamos a los mejores. Y la verdad es que está muy animada la votación, tanto en Twitter de Pasión por el Rayo como en Insta Pasión X Rayo. Nos puede buscar la gente, siguen a nuestra cuenta, siguen también a la cuenta de Red Piso en Sánchez Lagavia, cuidado porque es Red Piso en Sánchez Lagavia este mes, es quien da la camiseta MVP Red Piso. Y nada, por votar, por una respuesta te puedes llevar la camiseta de la franja roja, que entregaremos pues nada, ahora dentro de unos días, para que la gente, pues yo creo que después del partido contra el Athletic Club, sí, creo que será la última posibilidad de votar, pues cuando cerremos esa votación entregaremos la cami y fíjate, la puedes lucir en el partido contra el Oviedo. Si vas a viajar fuera y vas a ver, por ejemplo, al Rayo contra el Sevilla, también la puedes llevar. Si te vas a Samsun, imagínate, vas a ir por las calles, por la playa de Samsun en Turquía y vas luciendo la franja roja, pues precioso, gracias a la gente de Red Piso, en este caso, las oficinas de Sánchez Lagavia. Muy bien, pues nada, gracias a ti, Nacho. Cuídate a todos, que vayan mejorando, aunque yo te noto bien, has aguantado bien el tirón, ¿eh? Ahora, en cuanto termine el Alavés Girona y vea que estamos un puntito más lejos del descenso, ya se me quita la tos, se me quitan todos los males. Cuídate mucho, un abrazo, buenas noches. Un abrazo para todos. Si quieres la camiseta del Rayo Vallecano, las oficinas de Red Piso Palomeras en Sánchez Lagavia y Villa de Vallecas junto a Pasión por el Rayo te la regalan. Síguenos en Twitter e Instagram y juega con nosotros, y durante 9 meses regalaremos una camiseta oficial para que vistas la franja. Red Piso Palomeras en Sánchez Lagavia y Villa de Vallecas te regalan la camiseta oficial del Rayo Vallecano en Pasión por el Rayo. ¡Viste la franja! Resultados y clasificaciones en Enclave de Franja. Venga, pues vamos con los números de la jornada, si os parece. Número 25 en Primera División, con estos marcadores: Athletic Club 2, Elche 1, Real Sociedad 3, Real Oviedo 3, Betis 1, Rayo Vallecano 1, Osasuna 2, Real Madrid 1, Atlético de Madrid 4, Español 2, Getafe 0, Sevilla 1, Barcelona 3, Levante 0, Celta de Vigo 2, Mallorca 0 y Villarreal 2, Valencia 1. En juego, todavía no se ha cumplido el minuto 60 de encuentro. Alavés 1, Girona 1. La clasificación encabezada por el Barcelona 61, a continuación Real Madrid con 60, le sigue el Villarreal con 51, Atlético de Madrid tiene 48, Betis 42, el Celta con 37 puntos. Hay que bajar hasta el puesto 14 con 26 puntos el Rayo, 2 sobre el descenso que marca el Mallorca con 24. Y la próxima jornada, la que hará el número 26, Levante Alavés, Rayo Vallecano Athletic, Barcelona Villarreal, Mallorca Real Sociedad, Oviedo Atlético de Madrid, Elche Español, Valencia Osasuna, Betis Sevilla, Girona Celta de Vigo y Real Madrid Getafe.
En la segunda ref masculina, jornada 24, Colonia Moscardo 2, Coria 1, Sanse 3, Quintanar del Rey 2, Tenerife B1, Rayo Majadahonda 3, Getafe B1, Conquense 1, Las Palmas Atlético 2, Rayo Vallecano B0, Intercity 2, Fuenlabrada 1, Socuellamos 2, Elche Ilicitano 5, Orihuela 4, Navalcarnero 0 y Real Madrid C 2, Alcalá 2. La clasificación encabezada por el Rayo Majadahonda con 52 puntos, el Sanse tiene 49, el Conquense con 40, Getafe B con 39, Coria y Orihuela con 37, 14º es el Rayo B con 26, en puesto ya de descenso, como decíamos, 2 puntos por debajo de la salvación. Y la próxima jornada, el Ilicitano Intercity, Fuenlabrada Orihuela, Navalcarnero Real Madrid C, Alcalá Socuellamos, Rayo B Tenerife B, Conquense Las Palmas Atlético, Coria Sanse, Quintanar del Rey Colonia Moscardo y Rayo Majadahonda Getafe B. En la segunda red femenina, jornada 19, estos marcadores: AEM B3, Español B1, Argual 0, Elche 1, Rayo Fundación Femenino 2, Club Deportivo Samper 3, Futbolellas Torrejón 0, Baleares 1, ONA 1, Levante B 0, Huesca 2, Zaragoza 1 y Dinamo Guadalajara 0, Real Unión de Tenerife 1. La clasificación encabezada por el Real Unión de Tenerife con 45, el Zaragoza tiene 41, el Badalona con 38 y hay que bajar hasta el puesto 12º para encontrar al Rayo Femenino con 14 puntos, 2 por debajo de la salvación. Por cierto, seguimos trabajando para hablar con Sergio Cunningham, llevamos todo el programa intentándolo, lo vamos a terminar consiguiendo. Quedaros ahí un ratito, ¿vale? La próxima jornada, Argual Elche, AEM B, Español B, Fundación del Rayo Samper, Badalona B, Levante B, Dinamo de Guadalajara Tenerife, Futbolellas Torrejón Baleares y Huesca Zaragoza. Y la división de honor juvenil en la jornada 21 con estos marcadores: Atlético de Madrid 1, Rayo Vallecano 1, Real Madrid 5, Tribal Valderas 0, La Cruz Villanovense 1, Las Rozas 1, Leganés 1, Burgos 0, Badajoz 0, Diocesano 1, Rayo Ciudad de Alcobendas 1, Getafe 0, Sporting Hortaleza 1, Unionistas de Salamanca 3 y Valladolid 1, Unión Adarve 0. La clasificación encabezada por el Real Madrid con 55 puntos. A continuación, el Atlético de Madrid, que tiene 43. Le sigue el Rayo Vallecano con 39. Es cuarto el Leganés, empatado con el Sporting Hortaleza, que tienen 36 puntos cada uno. Y la próxima jornada, que es la número 22, con estos emparejamientos: Tribal Valderas, Real Valladolid, Diocesano, Sporting Hortaleza, Adarve, Club Deportivo Badajoz, Unionistas de Salamanca, Leganés, Rayo Ciudad Alcobendas, La Cruz Villanovense, Rayo Vallecano, Las Rozas, Getafe, Real Madrid y Burgos, Atlético de Madrid. Lo dicho, 22 minutos por encima de las 10 de la noche, seguimos en directo en Enclave de Franja y cuando parece que este programa se va a acabar, pues resulta que no se acaba, que seguimos. Pasión por el Rayo Radio, pasión por el Rayo Radio, toda la actualidad del Rayo Vallecano en Pasión por el Rayo Radio.
protagonista en Enclave de Franja. Bueno, pues una vez solucionado el problema en producción que hemos tenido en el programa de hoy, vamos con lo que teníamos previsto, lo que habíamos anunciado en redes y el protagonista que queríamos que estuviera hoy en el programa de esta noche, que se llama Sergio Cunningham, y le saludo ya. Sergio, muy buenas noches, ¿qué tal estás? ¿Qué tal? Muy buenas noches, un placer estar hablando con vosotros. Bienvenido de nuevo a este programa que visitaste en febrero del 2021, ¿qué tal estás? ¿Cómo pasa el tiempo? Sí, volando. El 2 de marzo cumplo 38 y digo, madre mía. Es tremendo. Van cayendo. ¿Todo bien? Todo bien, la verdad que muy bien. Que viendo el fin de semana que ha sido movidito, la verdad que fue una pena el no haber podido llevarnos 2 puntos más. Pero bueno, la verdad que se ve que hay una unión, hay un grupo, que es lo que está salvando un poquito todo lo que se está hablando un poquito fuera de lo que es el terreno de juego. Y la verdad que yo como entrenador, porque ahora soy entrenador de fútbol, la verdad que Íñigo para mí pues es de los mejores entrenadores que hay en el mundo. Vamos, a mí personalmente me encanta. Cuéntanos un poco qué haces, ¿dónde estás? Estoy en la Guindalera, se llama, el Club Recreativo La Guindalera, y estoy llevando al infantil A en preferente. Estamos ahí, nuestro objetivo es parecido al Rayo, para permanecer en preferente, y la verdad que estoy encantado. Estoy ayudando también al senior masculino, que estamos ahí en segunda regional, que ahí sí que estamos con intención de ascender, y la verdad que contento. Bueno. Ojalá que algún día pueda ayudar a las categorías inferiores del Rayo, pero todos sabemos cómo está aquello. Sí, ya lo sabes tú perfectamente, y ahora vamos a hablar de algunas cosillas, porque esa era la razón un poco, más allá de saludarte y de ver un poco cómo estás y qué es lo que estás haciendo después de estos 5 años que han pasado ya, hablar un poco de otras cuestiones, ¿no? En aquel programa hicimos un pequeño recorrido por la trayectoria de tu padre y le conocimos un poco mejor gracias a lo que a ti te han ido contando, porque recordemos que tú tenías 1 año y medio cuando falleció en un trágico accidente de coche, ¿verdad? Eso es, mi padre falleció un 15 de julio del 89 y yo nací un 2 de marzo del 88, o sea que todo como puedes saber, pues no tengo ningún recuerdo suyo, pero gracias pues eso, a todos los familiares, gracias a que fue un personaje público, periodistas como vosotros, la afición, ahora que estoy viviendo en Vallecas. Sí. Además, justo al lado del campo del estadio, la verdad que estoy sintiendo realmente, siempre me ha encantado el Rayo y siempre ha estado presente en mi casa, ¿no? Pero el ir paseando por las calles de mi barrio y ver de repente una pintada de mi padre, ver el sentimiento real de pertenencia a un barrio, a un sentimiento, y la verdad que hasta que no estás aquí lo vives a diario, la verdad que no te das cuenta de la grandeza que es el Rayo Vallecano, y la verdad que pues gracias a todo el mundo, ¿no?, en conjunto, pues he podido construir poco a poco la figura de mi padre, y bueno, pues también por parte de mi familia de Inglaterra viajando, y la verdad que tengo la sensación de, por todo lo que me cuentan, no solamente como futbolista sino como persona, que al final es lo que más me importa, y aquí en Vallecas pues se enamoró realmente de Madrid, de la ciudad, del barrio, y la verdad que yo lo estoy comprobando y estoy encantado. Vecino de Vallecas y vecino de esta emisora que está también aquí muy cerquita del estadio de Vallecas, y bueno, pues viviendo en primera persona y bueno, pues llenándote un poco de ese sentimiento vallecano, ¿no?, que todos conocemos, y sobre todo cuando hay fútbol, de ese sentimiento rayista. Sí, además hace poco, cuando se disputó el Rayo Vallecano Real Madrid, pues tuve el privilegio de poder bajar al césped y estar en el césped con toda la afición del Rayo, pues suena un poco locura, ¿no? Pero yo sentí realmente que mi padre estaba presente, ¿no? Es difícil de explicar, pero fue una sensación súper bonita de estar 2 equipos. Sé que a muchos oyentes no le va a gustar eso, pero me he criado con el Real Madrid también. Es difícil los 2 amores, porque me he dado cuenta también aquí que bueno, que ser rayista del Real Madrid pues no siempre se lleva bien. No. Y
y la verdad que es estar ahí en el centro con mi barrio, con la afición, la verdad que fue un lujo, ¿no? Ahora vamos un poco a eso, pero como te decía antes, quedar contigo después de estos 5 años va más allá de saludarte, saber cómo estás, y queríamos hablar contigo un poco de esos homenajes recibidos, ¿no? Y el reconocimiento que por fin ha recibido tu padre de estos clubes. Y bueno, si te parece, empezamos por el del pasado verano en el amistoso de pretemporada, que ya a lo mejor hasta te suena lejano, ese homenaje que le brindó el West Bromwich Albion, emotivo, súper bonito, pero sin la participación del Rayo, ¿no? La verdad que fue el West Brom en Inglaterra. La verdad que las cosas se hacen de forma diferente, ¿no? Y cuando dicen que el fútbol es deporte de caballeros, allí pues es que se demuestra, se vive de otra forma, y tienen esos pequeños detalles. Y sí es verdad que todo lo organizó lo que es el West Bromwich Albion, y me sorprendió pues que nadie de la directiva, ¿no?, pues viniera a saludarme, ¿no? O porque estábamos ahí bien cerca. Y sí que tengo que decir que en una esquinita, cuando bajé al césped a hablar un poco con la afición y dar las gracias, en una esquinita pequeña había como un grupo de 40 aficionados y del Rayo Vallecano. Claro, yo dije, joder, pues es que es increíble hasta dónde vienen, ¿no? Parte de ella era de una peña rayista allí de Manchester. Tuvieron el detalle también de regalar una camiseta, que para mí fue un privilegio que lo hicieran, ¿no? Y la verdad que digo, joder, hasta aquí llega el Rayo y lo que es el Rayo Vallecano, pero sí es verdad que fue más el West Bromwich Albion el que hizo ese pequeño homenaje que el Rayo tuvo. Tuvo alguna participación, supongo, pero fue más ellos. Recuerdo que en ese 2021 me dijiste que no tenías ninguna relación con la directiva del actual Rayo. Ahora vamos un poco al otro homenaje que sí ya se te dio en el estadio y que se dio a tu padre. Antes de eso, ¿habías tenido ya, habías retomado el contacto con ellos o seguía todo igual? No, yo, como bien te comenté, pues desde que soy pequeño, desde la muerte de mi padre, bueno, cosa que mucha gente no sabe, pues el traslado del cuerpo de mi padre aquí a Inglaterra, que está enterrado allí, pues se hizo cargo el Rayo Vallecano, y tuvo detalles con mi familia y conmigo durante muchísimos años. A lo mejor pasaban 5 o 6 años, me llamaban, ¿qué tal las Navidades? Feliz cumpleaños. O sea, tenían pequeños gestos, pequeños detalles, que es verdad que cuando cambió la directiva y tal, pues he visto que la relación ha sido distinta, ¿no? Y al final no solamente conmigo, si es que lo vemos, yo creo que a diario, que yo creo que el Rayo Vallecano es más que un equipo, al final es, como hemos dicho, es un sentimiento, una pertenencia a un equipo, a un barrio, a unos sentimientos, y muchas veces vemos que no vamos emparejados, ¿no? Por el mismo, no vamos de la mano. Otras cosas, el Rayo siempre ha sido único, y vemos que no está en esos detalles, que la antigua directiva sí que recuerdo desde pequeño que sí lo tenían. No, ningún detalle, de eso damos fe, ¿eh? O sea, lo tenemos muy claro, Sergio. Llegó el partido de la primera vuelta contra el Real Madrid, y si no me equivoco, fue también el equipo blanco, fue el Real Madrid el que organizó el homenaje que recibisteis, bueno, pues tu madre y tú, con la entrega de 2 camisetas, una de cada club, entregada por Pirri y por el presidente del Rayo, por Martín Presa, y un recuerdo también en forma de cuadro con recortes de periódicos. Ya nos decías antes que fue algo espectacular para ti. ¿Cómo lo vivisteis todo aquello? Bueno, sí es verdad que esto me fue más idea del Real Madrid, que fue los que me llamaron y vieron que a lo mejor era una buena idea y tal. Entonces, gracias también al Rayo Vallecano por facilitarlo y demás. Pero sí es verdad que esa iniciativa sí salió del Real Madrid, y pues estar, como os comentaba antes, estar ahí en el centro del campo, en mi barrio, con mi camiseta del Rayo Vallecano, con los bucaneros de fondo, viendo a vecinos. Es que al final, hasta que no entras en Vallecas y lo vives, el antes de entrar al estadio, el después, el ambiente, vienen equipos de rivales con otra camiseta y todos mezclados, de risas, pues has perdido, estás como de buen rollo con todo el mundo.
y la verdad que es de agradecer, porque al final el fútbol es un deporte y muchas veces pues se nos olvida y se nos va un poco la cabeza y a veces pierdes, a veces ganas, pero sí es verdad que hay un sentimiento muy, muy fuerte hacia el Rayo Vallecano. Sergio, tu padre fue una estrella del fútbol, nadie lo va a descubrir ahora, tuvo muy mala suerte, también lo sabemos, ¿no? Y lo decías antes, que él sí que había entendido lo que era el barrio, lo que era el Rayo, y le gustaba, ¿no?, el de estar aquí. Sí, era un enamorado porque mi padre al final era una persona muy humilde, muy cercana. Entonces aquí alucinaba. Claro, entras en Vallecas y entras en un bar, la gente te saluda. Entonces eso le encantaba a mi padre. Era una persona muy cercana y le gustaba a la gente. Y de hecho estuvo en 2 etapas. Estuvo en el año 84, la temporada 84, y luego después de ganar el FA Cup con aquel Wimbledon que era muy rocoso, que era un desastre, y acabó ganando la FA Cup, y vino a ayudar al Rayo a subir a primera, ¿no? Y sí, lo consiguieron. Y de hecho la noche que se mata, vamos, sí, viene de firmar el contrato con el Rayo Vallecano, vamos, venía de las oficinas del Rayo Vallecano por la mañana. O sea que al final salió aquí de Vallecas y fíjate el destino, pues lo que le tenía preparado, desgraciadamente. Pues sí, siempre recordado aquí en Vallecas, lo seguirá siendo, pese a lo que tú decías antes de los detalles, ¿no? Y lo que comentaba Cota también la semana pasada en este programa, que el Rayo no cuida absolutamente nada su historia, ¿no? Y aparte de la historia es absolutamente todo, ¿no? Yo que soy un amante del fútbol, he jugado en las categorías inferiores del Atlético de Madrid, vivo ahora el fútbol, las categorías inferiores, de hecho en mi liga está la fundación también del Rayo Vallecano, y es una pena cómo están las instalaciones, cómo lo estamos viendo con el primer equipo, que se duchan con agua fría, es que vienen equipos de Europa y se ríen de nosotros, o sea, es que al final y gracias a Íñigo y a los jugadores pues han podido separar un poquito, porque debe ser muy difícil gestionar todo esto, y vemos en el campo cómo salen, entonces eso es de agradecer, ¿no? Sienten lo que es el Rayo Vallecano y les vemos que van a muerte al terreno de juego. Sergio, hablábamos con Cota también de Wilfred, que es reconocido en Vallecas como el estandarte contra el racismo, algo que también aplica, ¿no? Y mucho a la figura de tu padre, tanto en su etapa en el Reino Unido como aquí en España. Sí, además salió, que muchos hemos visto el documental hace poquito, salió un documental en una cadena, y es increíble la barra libre, ¿no?, que había en los años 90. O sea, te quedas, además, niños pequeños a la salida del Bernabéu de Ku Klux Klan, o sea, y te quedas sin palabras, ¿no? Y sí que es verdad que había barra libre, se ha hecho mucho esfuerzo por intentar erradicar eso, pero bueno, todavía la lucha desgraciadamente sigue, y tanto Wilfred como mi padre pues muchas veces es ejemplo de aquel racismo que existía. Sí es cierto que en diferente contexto, ¿no? Porque mi padre se crió en los años 70, 80 en el Reino Unido, y allí el racismo era bestial. Sí. O sea, había carteles que prohibían la entrada a negros, entonces al final eran épocas totalmente distintas, porque era un reflejo de aquella sociedad que era muy, muy, muy radicalmente muy racista. Y sí es verdad que cuando vino aquí mi padre, aquí a España, pues era el año 79. Franco había muerto, entonces no había muchos extranjeros. Mi padre era pues como el único negrito, y era pues eso, una estrella del fútbol. Entonces ese racismo que sintió en Inglaterra, sí es cierto que no lo sintió aquí en España, pero a medida que sabe que han entrado inmigrantes en España y demás, pues se ha erradicado todo, y ya te digo que los años 90 lo que soportó Wilfred, mi padre no lo soportó aquí en España, pero porque eran épocas totalmente distintas. Una lacra que sigue emergiendo de vez en cuando, de cuando en cuando, y que no terminamos de quitarnos de encima. Es verdad lo que tú decías, que ya no es habitual escuchar, menos mal, esos cánticos corales de décadas atrás,
Pero mientras haya un tonto que siga utilizando el racismo como insulto y provocación, vamos a decir que hay que acabar con ello sí o sí, y que la sociedad española yo considero que no es racista a grandes rasgos, pero que tontos hay en todas partes y que hay que acabar con esto sí o sí, y en el mundo del fútbol, en la sociedad, en cualquier parte. Sí, eso está clarísimo. O sea, al final, tanto en casa, en casa muchas veces estás viendo el fútbol y tienes que tener cuidado porque hay jóvenes. Yo creo que la base está en la educación y muchas veces es verdad que podemos decir palabras que se te van un poquito de las manos. Entonces tenemos que tener cuidado. El fútbol es un deporte, como estábamos hablando, a veces ganas, a veces pierdes y no se nos puede olvidar, y sobre todo los más jóvenes son los que tienen que aprender, y es que lo veo en las categorías inferiores. Mis chavales tienen 12, 13, 14 años y ves a cada energúmeno que es alucinante. Feo está y mal está con los profesionales. Pero es que lo ves también en las categorías inferiores, lo ves en los equipos femeninos, o sea, entonces la gente se tiene que relajar un poquito con el tema del fútbol porque se nos va de las manos. Al final es un insulto fácil. Estoy contigo que España no es una sociedad racista, ni muchísimo menos, pero sí hay mucho imbécil que gracias a Dios hoy con las cámaras pues se le señala, se le multa, se le prohíbe la entrada a los estadios para siempre, y bueno, y que vean los jóvenes pues que llamar mono a alguien o hacer el sonido del mono pues a una persona negra pues no está bien. Claro, está claro que es una cuestión de educación, y por ahí tenemos que empezar, acabar con los tontos de hoy en día y evitar que haya más tontos en el futuro, y por ahí empieza todo, Sergio. Sí, totalmente. Y aquí en Vallecas la verdad que ese sentimiento se lleva, vamos, a rajatabla, y cualquier cosa, ante cualquier acto de intolerancia y tal, el barrio, la gente reacciona de una manera tremenda. Pero vamos, estoy contigo que la base está en la educación, y lo que escuchan en casa muchas veces pues es el reflejo que luego hacen esos cafres, porque vemos imágenes muchas veces en las gradas de niños haciendo el saludo del gorila, y luego son situaciones y cosas en el vocabulario también que son dichos. A mí son cosas que no me molestan, pero mira, os voy a contar una anécdota, que esto era cuando estaba en clase, pues yo tendría 14, 15 años y estaba en clase de religión, y la profesora de repente pues da un golpe en la mesa, dice: callaros ya, que esto parece una merienda de negros. Claro, es una frase que está dicha en España, pero yo en la vida la había escuchado y lo tengo como súper grabado, y jamás se me olvidará. Y me decía la profesora: no, es que es un dicho que se dice aquí. Y digo, vale. Te lo explico, ¿no? ¿Cómo te lo tenía que explicar. Claro, te lo tenía que explicar porque te quedarías a cuadros, claro. Sergio, oye, volviendo al fútbol, ¿cómo hubiera disfrutado tu padre viendo al Rayo, aquel Rayo que nada tenía que ver con el actual, este Rayo que juega en Europa, que pasea la franja por la Conference y que lleva a 2.000 aficionados hasta Bratislava, por ejemplo, No, la verdad que el estar en los infiernos y la gente seguía yendo, y cómo ver evolucionar hasta llegar a Europa. Y sobre todo es la actitud, la manera de jugar que tiene también el equipo, Íñigo, la presión que tienen arriba, la presión tras pérdida, cómo giran el balón de un lado a otro, la paciencia que tienen. Hay unidad, todos corren. Me encanta el chavalito Acomac, la verdad que ahí hay talento, el marroquí. Y la verdad que este Rayo mi padre estaría alucinando, ¿no? Pues un Rayo muy moderno, o sea, lo que hace Íñigo es un fútbol muy moderno, lo estamos viendo en el Arsenal, salvando siempre las distancias, ¿no? Pero el trabajo del entrenador es excelente. O sea, por eso ese tipo de entrenador como Íñigo, Iraola, para mí son referentes. Y están haciendo un trabajo magnífico, y ha dado la suerte también de dar un grupo increíble, que muchos de ellos saben lo que es estar en el Rayo, lo que significa Vallecas para mucha gente, y la verdad que gracias a ellos
pues están consiguiendo algo histórico. ¿Cómo estás viviendo? Bueno, ya lo estás contando, ¿no? ¿Cómo te gusta este Rayo? ¿Vas al estadio habitualmente o de vez en cuando? ¿Lo ves en la distancia? ¿Cómo ves los partidos del Rayo? Siempre que puedo intento ir. Lo que pasa es que muchas veces me coincide con algún partido, bien del senior, como te comentaba, o bien con los chicos del infantil A, y a veces no me coincide y no puedo ir. Y quiero hacerme socio, pero como bien sabéis todos, pues también está complicado ese tema. Pero siempre que puedo me encanta ir, porque la verdad que es un estadio diferente. Yo entiendo perfectamente que se levante todo el barrio diciendo que de aquí no se mueve, pues perdería la esencia de lo que es el Rayo Vallecano. Sin duda alguna. Entonces, siempre que puedo, intento ir siempre que puedo. Aquí ya lo hemos comentado muchas veces y nuestra opinión ha quedado muy clara, que el Rayo es Vallecas es el Rayo, y el estadio donde está es un enclave maravilloso en el corazón del barrio, con sus comercios alrededor, con su gente, absolutamente con todo, y perdería muchísimo, por no decir prácticamente todo, si fuese de otra manera, la verdad. Sí, es eso, perdería la esencia, perdería lo que significa el Rayo Vallecano. Y eso lo he descubierto, ya te digo, viviendo aquí, estando aquí, es cuando realmente estoy descubriendo el querer, ¿no? El querer a un equipo, a una afición, que la verdad que son todos un ejemplo. Y aunque muchas veces el barrio, por desgracia, como todos sabemos, tiene mala fama, es que muchos se dedican a intentar. Vallecas yo estoy encantado de vivir aquí y ojalá haberme mudado mucho antes, porque la verdad que estoy encantado. Pues nos alegramos mucho, la verdad, y bienvenidos todos los que vienen, sean de donde sean y tengan el color de piel que tengan, y eso ya lo hemos dicho, y la religión y las ideas y absolutamente todo, porque Vallecas es un barrio que acoge, y eso ha quedado demostradísimo a lo largo de muchos años por esa mala fama que le vayan a querer poner quien sea, porque no la tiene, y ya está. Sergio, este año toca cambiar el rol en lo deportivo, pensar en salvarse, que la cosa está complicada, hay que intentar evitar los problemas cuanto antes, y bueno, pues aunque Levante y Oviedo parece que lo tengan un poco más crudo, hay que tener las orejas tiesas y decir, aquí hay que sumar puntos donde sea y contra quien sea. Sí, a partir de ahora cada partido es una final, porque todos vemos la clasificación y cualquier despiste en cualquier día, hay 5 o 6 equipos que te plantas en el descenso en un momento. Entonces sí es verdad que nos ha pesado a lo mejor el haber tenido desde el principio un buen fondo de armario, en el sentido de que pues al final estás compitiendo en Europa y es complicado el compaginar las dos competiciones, porque son competiciones de altísimo nivel, y la verdad que nos hemos metido sin quererlo en un lío, ¿no? Es cierto que no nos ha favorecido tampoco, hemos tenido mala suerte, no nos ha favorecido tampoco los arbitrajes, que eso es otro tema aparte. Y entonces la verdad que estamos teniendo un poquito de mala suerte en ese sentido. Yo creo que el otro día merecimos ganar en Sevilla, y la verdad que no ha entrado, el balón no ha querido entrar y hemos tenido un poquito de mala suerte. Luego pues los penaltis, que tanto en un área como en otra, pues bueno. La verdad que el tiempo que se tiren ahí casi 10 minutos cada uno, es un poquito exagerado. Sí. Bueno, pues Sergio Cunningham, muchísimas gracias por atender la llamada de Enclave de Franja en Pasión por el Rayo Radio. Después de 5 años ya teníamos ganas de hablar contigo, y después de los homenajes que tú has vivido, y que nos alegramos mucho que disfrutes aquí en el barrio con todos nosotros, con los vallecanos, y que sigas haciéndolo y que sigas disfrutando con este Rayo Vallecano y con tus niños, con esos entrenamientos que a veces hacen que te pierdas los partidos del Rayo, pero bueno, lo primero es lo primero, ¿verdad? Eso es, la verdad que lo primero, pero vamos, todo un placer de estar con vosotros, y a ver si nos vemos pronto por el estadio. Muchas gracias, Sergio, un placer, buenas noches.
Chao, buenas noches a todos, chao. Hola, soy Roberto Trasorras, exjugador del Rayo Vallecano y estás escuchando Pasión por el Rayo Radio. Un saludo. En Pasión por el Rayo Radio te contamos la actualidad del Rayo. En Pasión por el Rayo Radio te acercamos a los protagonistas del Rayo. En Pasión por el Rayo Radio buscamos tu complicidad. En Pasión por el Rayo Radio estamos a tu lado. Pasión por el Rayo Radio. Compartimos el Rayo contigo. Estás escuchando Pasión por el Rayo Radio. Hostia, está dentro de fuera. Hostia, está dentro de fuera. Hostia, está dentro de fuera. Que sí, hombre, que sí, que estaba dentro. Vale, no te lo vamos a tener en cuenta, pero estaba dentro. Noche empieza el show. Pues camino de las 11 de la noche, otro lunes más, casi 2 horas de programa, otra vez en este enclave de franja número 23 de la 9ª temporada, en el que hemos hablado de ese partido ante el Betis, en este programa número 347 ya, desde que empezamos hace unos cuantos años en Pasión por el Rayo Radio. Hemos analizado ese empate a 1 goles ante el Betis, ese 1-1, el marcador que merecía haber sido una victoria para el conjunto de Vallecas, pero que finalizó con ese empate y con esa polémica y con ese penalti que nosotros vimos claro, una vez que se señala la falta es penalti, pero el árbitro y el VAR pues no. Por cierto, iba ganando el Girona 1-2, acaba de empatar el Alavés en el tiempo prácticamente ya en los últimos instantes de partido, Alavés 2, Girona 2. En este programa en el que hemos hablado con Sergio Cunningham, el hijo de Laurie Cunningham, en el que hemos recordado los homenajes que ha recibido y hemos hablado pues de fútbol, hemos hablado del Rayo, hemos hablado de su padre, evidentemente, y hemos hablado de su vida aquí en Vallecas, un vecino más del barrio. Hemos escuchado a los protagonistas también de ese partido ante el Betis, hemos analizado absolutamente todo con nuestro compañero Nacho Herrero, repasados los números de la jornada y la columna de opinión que ahí ha quedado y que volveréis a tener la oportunidad de escuchar en la repetición del programa a lo largo de la semana en las plataformas habituales y también en la lectura que pondremos en nuestra página web cuando podamos hacerlo. Por mi parte nada más, los saludos de Miguel Ángel Tejeda, ha sido un placer, estaremos muy atentos al rival de la Conference, estaremos muy atentos al resto de resultados de los próximos partidos del Rayo, porque a partir de ahora se empiezan a acumular los acontecimientos para la franja. Por mi parte nada más, lo dicho, ha sido un placer, gracias por estar al otro lado, buenas noches, cuidaros ahí fuera.